Suscríbete a La Panterita. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Libre! Olimpia no deja de sorprender con su increíble descenso. Anoche experimentó su séptima derrota al caer en casa ante la gran disciplina táctica de Nacional 1-2. ¿Y Chipi? ¡Copas de todos! Caraichi Berrier y Ameliano Independiente marca la cartelera de hoy de la Copa Paraguay. ¡Ay, prala! La delegación del Guma viaja al Brasil para medir mañana al Bragantino por la Sudamericana y sin Melgarejo ni Díaz por cansancio muscular. Va, Biopea. Nacional ganó anoche el duelo clave por el acumulativo frente a Olimpia. Leo le pegó, ¡golazo! Nacional de Arrúa, contragolpe perfecto que le llaman, pero qué linda pelota para Franco Costa por el costado izquierdo, ganando en velocidad, estaban tres ante dos jugadores del conjunto de Olimpia, eligió por la zona derecha Arrúa, que acomoda para su zurda y le pega un cañonazo que se mete en un rinconcito, golazo de Nacional. Rodrigo López destacó el nivel futbolístico de su equipo en el primer tiempo. Sobre el partido me parece que nosotros pudimos sacar una diferencia en el primer tiempo. Creo que fue de los primeros tiempos que hemos hecho, de los mejores diría yo, porque bueno, estuvimos bien en las marcas, estuvimos bien en la salida y se dio un poquito como lo habíamos imaginado y nos fuimos al descanso con el descuento de Olimpia. Bueno, ahí quedamos ahí un poquito discutiendo con los árbitros si de repente ya estaba sobre la hora o no, pero bueno, eso ya queda en la anécdota. El segundo tiempo lo supimos mantener y bueno, alguna jugada polémica que después seguramente las van a revisar mejor. El DT de la academia reiteró que en ningún momento se consideró favorito. En realidad nosotros no nos consideramos favoritos en ningún partido. Parece ser que el rótulo de Nacional es, no sé, estar peleando el campeonato, que nos gustaría, no digo que no, pero a veces nos toca algún resultado adverso con diferentes equipos y parece que nosotros somos los que jugamos mal o que no entendemos el partido. Horas antes de la llegada de la primavera, Álvaro Gutiérrez, DT de Olimpia, metió flor de argumento. Creo que el viento fue un poco preponderante, porque si bien vimos en el primer tiempo que el dominio prácticamente fue de Nacional, en el segundo tiempo cambió totalmente. Pasemos a lo serio. Este fue el balance del entrenador franjeado. Futbolísticamente yo creo que tenemos que mejorar, evidentemente, porque hay material. Creo que a veces equivocamos mucho los caminos y abusamos de la pelota larga. Y la sensación que me queda es esa, ¿no? De que lamentablemente quedamos condicionados por el resultado y no pudimos trabajar el partido como a mí me hubiera gustado. Creo que el punto más bajo fueron los errores que cometimos en el primer gol, que no tomamos las marcas ante un saque un poco defectuoso, y en el segundo gol que tendríamos que haber cortado la jugada en el rebote, sabiendo que ellos o la mayoría de los equipos generalmente de un córner en contra salen rápido al contragolpe, ¿no?
Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC. Antes de saludar a los muchachos, quiero poner un audio. A ver. ¿Qué explicación futbolística se encuentra esta situación? La explicación es que nosotros elegimos mal el arco, porque elegimos en contra del viento, en vez de elegir a favor del viento. Yo creo que ya sabemos nosotros, cuando somos desde chiquititos, sabemos que tenemos que jugar a favor, porque el viento puede cambiar, puede rotar, puede hacer un montón de cosas. Pasaron 14 años, ¿verdad? Sí, 14 años. Pasaron 14 años 2007. Para volver a escuchar algo similar. 14 años. La voz de mi amigo Santula es, a ver. ¿Qué explicación futbolística se encuentra esta situación? La explicación es que nosotros elegimos mal el arco, porque elegimos en contra del viento, en vez de elegir a favor del viento. Yo creo que ya sabemos nosotros, cuando somos desde chiquititos, sabemos que tenemos que jugar a favor, porque el viento puede cambiar, puede rotar, puede hacer un montón de cosas. La voz del inconfundible profesor Mastrangelo, técnico de la Sub-20 en el 2007 de Paraguay. Cuando Santula trabajaba en serio. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Chipi. Feliz primavera para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Mastrangelo para mí fundió una gran generación de fútbol. ¿Por qué te vacilo? Nah. 6 meses más le tuvo él a él. Bueno, pero jugadores que después... Pero fue un adelantado. Chelo, ¿de qué juega hoy? De lateral izquierdo. Bueno, y él lo ponía en lateral izquierdo. Cuando Pablo Velázquez entra a jugar como volante central, le vamos a hacer recordar lo que nos Eso es lo que dijo todavía falta, que Velázquez juegue de volante. que le tocó tampoco. marcar a Maxi Morales en Luque, por ejemplo, en aquel partido Paraguay-Argentina. Así es. Hablábamos el sábado pasado con Mencia, Gustavo Mencia, que después hizo una carrera importante, y él decía que él hizo todo el proceso como titular con Mastrangelo, y cuando llegó el día del corte final, muchas gracias por todo, chau. Que nunca encontró una explicación. Él hizo todo el proceso, fue titular y fue paleado en términos futbolísticos. No, pero poné un poco la frase, de verdad, 14, por eso traje este audio a colación. 14 años después, vuelvo a escuchar algo. A ver, pongo este primero y después vamos con Álvaro Gutiérrez, a ver. ¿Qué explicación futbolística se encuentra esta situación? La explicación es que nosotros elegimos mal el arco, porque elegimos en contra del viento, en vez de elegir a favor del viento. Yo creo que ya sabemos nosotros, cuando somos desde chiquititos, sabemos que tenemos que jugar a favor, porque el viento puede cambiar, puede rotar, puede hacer un montón de cosas. ¿Y qué dijo ayer Álvaro Gutiérrez? A ver. Creo que el viento fue un poco preponderante, porque si bien vimos en el primer tiempo que el dominio prácticamente fue de Nacional, en el segundo tiempo cambió totalmente, pero bueno, ya estábamos condicionados por el resultado, ¿no? Porque veníamos con un gol abajo cuando nos fuimos al entretiempo. ¿Se puede apelar al viento, JJ, en una situación así? No, el contexto en el que dijo nomás queda como excusa. Pero el viento es determinante en los partidos para tener la pelota. Ahora, los dos tienen viento. Hay que saber jugar con viento. Yo le doy la razón a Mastrangelo. Yo estuve en la cancha esa vez y en el segundo tiempo, y tanta razón tuvo que cuando habla del viento puede rotar, que en el segundo tiempo no hubo, paró todo, se clareó, parecía de día. Sí, pasa. Clareó y no hubo viento. Y el segundo partido perdimos por el viento. Pero no, pero había completar. Eso, la excusa pero es lo no, que está mal. Pero no alcanza como excusa, claro, desde el punto de vista futbolístico, ¿verdad? Entonces, en el caso de Olimpia, esto va a pasar, y yo voy a aferrarme a lo mismo que dije en todos los casos. Va a pasar esto siempre que venga una persona a descubrir el Paraguay. Mira que en el ascenso pasa mucho las canchas que no tienen el sistema de drenaje, ¿verdad? Que son el esqueleto de... ¿Así se llama? Esqueleto de pescado parece que se llama, ¿verdad? Que son las... O si no, las canchas que son redondeaditas. En el ascenso vos tenés cancha arriba y abajo.
Entonces normalmente vos por las moneditas te pulseaba por el primer tiempo tener viento a favor o bajada. O cuando querés atropellar, o querés sostener el primer tiempo y el segundo tiempo elegir la bajada, ¿verdad? Son situaciones que se toman, pero cuando llega a ese recurso ya es el último. Claro, es el último de los puntos. Yo ayer, aclaro, no vi el partido tranquilo. Sentado así frente al televisor, concentrado 45 minutos el primer tiempo, el segundo tiempo sí. Pero el primer tiempo levantaba la cabeza para mirar el televisor y Nacional tenía la pelota. Claro. Viste, los chicos están ahí que jugando con la pelota, que tú no le mirás, jugás un rato, mirás el partido y te pones te sentás 2-3 minutos, Nacional dominador del juego. Pasaron 5 minutos, volvés a quedarte 2-3 minutos, Nacional dominador del juego. Volvés a mirar, levantar la cabeza así mientras estaba peloteando ahí con la criatura, Nacional tenía la pelota. Para mí el primer tiempo, yo no una vez no levanté la cabeza y Olimpia tenía la pelota. Una sola vez. No, le pasó encima. Le pasó por encima. Pero el segundo tiempo sí ya lo pude ver tranquilo. Pero el primer tiempo, corríjanme ustedes que vieron atentamente el primer capítulo, fue todo de Nacional. Totalmente. Y ahí está el mérito de Nacional. El viento empuja, cierto es. Eso no es una mentira. Pero en el segundo tiempo Olimpia no le hizo 2 goles a Nacional con viento en contra. O sea, Nacional supo jugar con viento en contra. O sea, los problemas de Olimpia son otros, solamente que acá el viento también le jugó en contra. A lo mejor si elegía al revés el primer tiempo, el viento le ayudaba a sostener, qué sé yo, la presión de Nacional. Pero los dos tuvieron... Solo que el viento es un factor agregado. Es un factor agregado y acaso no mucho como el centro de su fundamento, ¿verdad? Entonces, en eso nomás lo que queda... Me quedó la duda esa vez de Mastrangelo que se eligió la monedita. ¿Quién era el capitán? Sí. Si no me equivoco, el capitán era Neri Vareiro. Paraguay jugó aquella vez. Fue derrota 2-1 contra Uruguay, primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 2007. Blas Hermosilla, Gustavo Noguera, Pablo Aguilar, Neri Vareiro, Richard Salinas, Luis Cáceres, Osmar Molinas, Ángel Enciso, Jorge González, Estorito, Pablo Velázquez y Edgar Benítez. Ingresaron Cristian Bogado, Julián Benítez y Marcelo Estigarribia. Es más, cuando se da el sorteo, gana Paraguay la elección de arco y nuestro capitán elige el otro arco, sí. Y Mastrangelo hace el golpe así con las 2 palmas de la mano, se golpea los muslos como enojándose por eso. Pero no lo dijo antes. Permítame que lo salude a tu jugador. Yo sé quién está en línea, pero ustedes no saben. ¿Qué gol te gustó más? ¿El de Arrúa o el de Franco? El de Arrúa. ¿El de Arrúa o el de Franco? La calidad de Arrúa es ¿el de Arrúa o el de Franco? No, ustedes sabían que estaba. Carlito Arrúa, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. De Atlántida. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? No vaya así por nosotros que somos cepilleros, ¿eh? No, está bien. Qué golazo hiciste, Carlitos. Golazo realmente ayer, jugaste un gran partido. Yo decía recién, el primer tiempo lo pasaron por encima Olimpia. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿se sintieron tan superiores, sobre todo en ese primer tiempo, como se vio desde la televisión o tuvo un contexto quizás distinto para ustedes allá adentro? La verdad que sí, nos sentimos muy superiores porque sabemos cómo jugar estos partidos, sabemos que vamos a tener espacios y que somos un equipo que se defiende muy bien con la pelota y también ataca muy bien cuando tiene espacios. Yo creo que la tranquilidad que tenemos en ese sentido es muy muy importante para llevar adelante los partidos. Ahora, cuando en el primer tiempo lograron tener la pelota y cuando las pocas veces que Olimpia la recuperaba, ustedes la volvían a tener rápido, la volvían a recuperar. ¿Era el partido que López, que el técnico, que el profesor lo planteó en la previa, o se dieron cuenta ustedes que en el momento se podía hacer algo más? Porque fue asfixiante por el momento. Trabajamos este sistema todas las semanas prácticamente. Casi no tuvimos contacto con la pelota, solo eran movimientos de presión y de recorrer bien cuando la pelota va de lado a lado. Yo creo que eso se vio muy bien en el partido, creo que nos salió bien y
y es gracias al trabajo que hicimos en la semana, gracias al todo. Qué interesante, Carlos, lo que estás contando. O sea, casi no tocaron una pelota, se entrenó mucho el tema de la presión, cómo moverse y cómo presionar al equipo rival. Así mismo, específicamente eso fue lo que más trabajamos esta semana. ¿Y salió así como se entrenó? Sí, yo creo que sí. En el primer tiempo creo que salió a la perfección, en el segundo ya fue un poquito más difícil por el tema del viento, que nos fue llevando atrás, pero igual supimos sobrellevar la situación y ganarnos un partido importante. ¿Y tu posición, en principio, cuando leíamos acá con Edwin Storrer, Nicolás Ledesma te saluda, Carlos, cuando leíamos, decíamos, de volante con Riveros, y pensábamos que podía privarte eso de ir arriba, de acompañar a los atacantes, por decir de alguna manera. Pero eso no se dio a tal punto que incluso marcaste uno de los goles. ¿Vos también tenías esa idea o no? Y la verdad que es una posición que parece que estás muy lejos del arco, pero la ventaja es que siempre llegas de frente, siempre tenés el panorama completo y en un contragolpe que prácticamente hizo todo Franco Costa, llegué y pude anotar el gol. Carlos, JJ Gómez te saluda, felicidades por el gol, por el gran rendimiento, por tu vuelta nuevamente en un gran nivel. Si yo soy técnico de un equipo y quiero llevarte como un proyecto, o soy técnico de la selección y quiero llevarte como un proyecto, charlo contigo y te digo, ¿cuál es tu posición? Que no condiciona a ningún entrenador, porque ya está claro que puedes jugar por fuera, por dentro, de media punta, de doble 6, pero ¿vos qué decís? ¿Cuál es tu posición? Y la verdad que me la pone un poquito difícil porque vengo jugando en varias posiciones en diferentes partidos y como siempre digo, donde tengo espacio yo creo que me siento cómodo. Pero la verdad que de media punta me gustaría jugar. ¿Ahí jugaste más en inferiores, de media punta? Sí. ¿Saliste de la Atlántida realmente? ¿Cómo? ¿Saliste de la Atlántida? ¿Eras jugador de Atlántida? Sí, yo jugué en Atlántida desde los 8 años hasta los 15, 16. O sea que te tocaba... Se te escapó, Jota. No. A nadie se le escapa, te digo. Parece nomás que se escapa. No, Carlos, sabes que recién hablamos el tema del viento, ¿verdad? Que es como un mito, pero que es cierto. Y yo decía, porque yo también jugué en el ascenso en Atlántida, decía, hay canchas donde vos tenés que elegir bajada y viento a favor. O sea, vos también viviste eso en inferiores en la cancha de ascenso, ¿verdad? Así mismo. Hay mucha maña en el fútbol de ascenso y por sobre todo muchas patadas. Carlito, cuando recibiste la pelota ayer, la primera intención era enganchar y pegarle de zurda, o tenías otra cosa primero en mente? Y la primera duda que tuve era si iba a recibir yo o iba a recibir Villa, porque del lado izquierdo también estaba llegando muy bien, pero sabía que si recibía yo la pelota yo ya sabía lo que tenía que hacer, sabía que iba a hacer eso y por suerte salió a la perfección. Ayudó porque Aguilar se jugó mucho hacia la izquierda, ¿no? Sí, dejó muy libre ese palo y por suerte pude sacar un remate que fue muy preciso. Carlos, aquí me fijo en un dato, marcaste 7 goles en la temporada y de estos 7 goles, 3 de manera consecutiva fueron contra Olimpia. O sea, en los últimos 3 partidos le anotaste goles a Olimpia. ¿Es un dato que tiene un valor agregado para vos? Sí, la verdad que es importante. Olimpia es un equipo importante, pero me gustaría también marcar goles a todos los equipos. No prefiero, por ejemplo, marcarle goles a Olimpia. Trato de jugar de igual manera todos los partidos y a veces no se da y a veces sí. Yo creo que uno no elige los momentos, sino que simplemente se da. Ayer decía Hernán Rodrigo López que para él ustedes
nunca fueron favoritos. ¿Cómo lo ves vos de manera particular? Y creo que esta primera rueda dejamos muchos puntos por el camino. Creo que tendríamos que haber sumado, o sea, merecimos más puntos de lo que logramos. Y por el momento estamos lejos, pero vamos a seguir peleando. Yo creo que Guaraní puede tener un traspiés y ahí tenemos que estar nosotros para ser protagonistas nuevamente como el torneo pasado. ¿Vos sos de Asunción? Sí, de Asunción. De Asunción. ¿Algún parentesco con Saturnino Arrua o no? No. Nada. Carlito, vos sabés que no sé si viste esa foto de los 3 goles a Olimpia, pero con las 3 camisetas diferentes, o la blanca, la roja y la azul de ayer. Sí, vi. Me gustó mucho esa publicación. Estuvo bien. Que muchos ya me retaron por tu culpa, porque a vos te dicen el mágico ahí, yo a veces el mágico te digo en la tele, y los liberteños me retan mucho, porque el mágico es Zamudio, entonces claro, sí. Me retan porque yo te digo así a vos. Pero así te dicen ahí, ¿verdad? Sí, me dicen así. No, aparte tiene magia ese talento de Carlito, es mágico. Bueno, yo le puedo preguntar, ¿cómo maneja el tema de la selección, Carlos? Cuando nosotros hablamos, cuando la gente habla de que tenés que estar, vos estás también pendiente, te pones nervioso, o sos tan tranquilito así como cuando hablas. Yo creo que la ilusión siempre está, y más cuando escuchas que hablan de que puedes estar, de que te están mirando, todo eso. Yo creo que es muy difícil no ilusionarse, pero estoy consciente también que estoy haciendo bien las cosas y que por añadidura todo va a llegar, y espero que sea así, porque sería un sueño cumplido, algo por lo que siempre trabajé, y yo creo que todo el mundo quiere estar en la selección, así que voy a seguir trabajando y espero que algún día llegue el llamado. Carlos, yo le quería preguntar, Chipi, la última, por el tema del proceso de las inferiores, porque Nacional calladito, problema de lateral, salió Vargas, hoy ya está hecho, Martínez que está jugando cuando tiene espacio, es un jugador que se nota que ya tiene ritmo y potencia de primera, Fleitas, y así salieron muchos, pero en la época del sub-20 vos no eras prioridad como sub-20, por ahí a los 21, 22 encontraste tu lugar en primera. Ese proceso en inferiores, ¿qué se te quedó? ¿Con quiénes trabajaste? ¿Quiénes eran los técnicos? Yo sé que hoy está el Osito Arévalo, por ejemplo, Hugo Caballero estaba en alguna época, con él tuviste chances también. ¿Con quiénes trabajaron en las inferiores? Yo siempre trabajé con Hugo Caballero, siempre fui titular, siempre jugué todos los partidos. Lastimosamente no me citaban para hacer el sub-19, como decir. Sí. Pasaron técnicos como Chito, Almeida. Lastimosamente nunca recibí la citación para subir a primera, y el único que me bancó, digamos, es Hugo Caballero, que cuando fue interino él me hizo debutar. En su primer partido ya me puso como titular, y yo creo que siempre voy a estar agradecido con él por eso. ¿Él te conocía? En la inferiores, en la formativa. Sí, él era mi técnico en reserva. 2 años más o menos, 2, 3 años más o menos estuve en reserva con él. Claro. Que también muchas veces es la ventaja de esos técnicos, ¿verdad? Que ya conocen lo que hay abajo. Y por eso también se jugó por vos, ¿no? Sí, por eso yo siempre remarco que voy a estar agradecido toda la vida con él, porque se jugó por mí, siempre confió en mí. Me dio la confianza que un jugador necesita para afrontar estas cosas, ¿no? La verdad que un tiempo estuve muy frustrado también por estar siempre en reserva y no ser llamado, porque uno sabía que estaba haciendo bien las cosas, pero bueno, todo llega con trabajo y todo llega para quien sabe esperar, se dice. ¿Pensaste en dejar en ese momento o siempre insististe? La verdad que sí, pensé varias veces en dejar. Y ahí estuvo la familia, el apoyo de mi papá, de mi abuelo. Creo que
gracias a ellos es todo lo que está pasando. Gracias a ellos soy lo que soy. Y seguí trabajando porque la verdad fue muy frustrante ya tener una edad muy alta, digamos, y no debutar, pero bueno, las cosas pasan por algo y hoy estoy mejor que nunca, por suerte. ¿Tenés representante? Sí, Pedro Aldave. Pedro Aldave. Bueno, Carlos, que desean lo mejor para vos. Realmente un momento espectacular ya desde hace varios meses, ¿no? Que estás luciéndote y jugando bien y marcando goles y siendo importante. Ojalá que sigas en este camino. Antes, Nico. Sí, antes, ahora que me acuerdo, y nosotros solemos hablar a tal punto que yo dije, y me tengo que hacer cargo, de que Nacional juega en un alto nivel solamente contra Cerro Porteño, ¿verdad? Y anoche le preguntaron a Hernán Rodrigo López sobre la regularidad o la irregularidad, como quiera, ¿verdad? De sostener un nivel que ustedes ya nos mostraron contra Cerro y contra Olimpia, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta para sostener esa regularidad desde tu punto de vista, Carlos? Yo creo que no se trata de regularidad o irregularidad, porque quedó bastante demostrado que cuando tenemos espacios somos un equipo totalmente diferente a cuando no tenemos espacio, porque si te fijas, los partidos que no ganamos lo perdemos por un córner, un gol en contra, un gol de rebote. Y es porque los equipos se tiran atrás. Creo que no somos un equipo que le va a llevar por delante al rival con centro o con pelotazos frontales. Yo creo que por eso nos cuesta cuando un rival se pone atrás, se tira todo atrás y se juega a pelotazo, a contragolpe. Tampoco nos hicieron daño con jugadas buenas, sino con córner y pelotazos frontales. Yo creo que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que Nacional es irregular, que Nacional elige los rivales. Más bien, Carlos, acá lo suele decir JJ, son un equipo al que le cuesta cuando el rival se encierra. O sea, ahí es donde faltaría mejorar alguna variante o quizás sea característica de jugadores también, pero ahí es donde les cuesta, ¿no? Sí, nos cuesta mucho. Yo creo que el único partido que hemos jugado mal y nos han superado es esta primera rueda que jugamos con Guaireña, que perdimos, nos tocó mucho esa derrota porque primera vez nos vimos superados, pero creo que otros partidos en ningún momento nos sentimos superados ni sentimos que no propusimos, porque en cada partido Nacional propone. Obviamente a veces se dan los resultados, a veces no, pero tampoco es que un equipo viene y nos pasa por delante. Te doy un ejemplo, el partido contra River, ellos nos llegaron al arco y con un gol en contra nos ganaron. Y Nacional propuso todo el partido, pero no, ahí la gente dice Nacional es irregular, elige los rivales, y no, lo que más sufrimos somos nosotros los jugadores y lo que más queremos ganar somos nosotros los jugadores, así que no comparto ese pensamiento con los que dicen eso. Carlito, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo y muchas felicidades por tu gol. Dale, un abrazo para todos ahí. Carlos Arrua. Franco Costa entrando por el sector medio, la pelota por la zona derecha para Leo, le pegó, ¡golazo! ¡Gol! Nacional de Arrúa, contragolpe perfecto que le llaman, pero qué linda pelota para Franco Costa por el costado izquierdo, ganando en velocidad, estaban tres ante dos jugadores del conjunto de Olimpia, eligió por la zona derecha Arrúa, que acomoda para su zurda y le pega un cañonazo que se mete en un rinconcito, golazo de Nacional, de contra, Arrúa pone Nacional 2, Olimpia 0. Un gol que te da las dos caras de la moneda, porque en el banco de Olimpia, córner a favor que termina en gol de rival,
es realmente para romper todo y prender fuego absolutamente todo. De un córner a favor no te puede terminar la pelota dentro de tu propio arco. Y en el otro banco, la otra cara de la moneda. Lo que se ensaya siempre, la salida rápida, la velocidad, el contragolpe perfecto de esos que guardás en el video y encuadrás para aprender cómo se sale en un contragolpe de un córner en contra. Rechazo al medio, tomó la pelota Franco Costa, salió de la presión de Olimpia, arrancó la galopada victoriosa a velocidad, Arrúa acompañando en el costado derecho, la pelota fue para él y el manejo de las dos piernas de Arrúa, que es un tremendo jugador. No sé si en el 2022 vamos a ver a Arrúa con camiseta de Nacional. Tremenda definición de Arrúa, enganche con derecha, control orientado, remate con zurda, la pelota pega en el costado de la red, pegadita al palo, golazo de Nacional. Repito, en el momento justo para enmarcar, Nacional por Arrúa y mucho por Franco Costa, gana 2-0. El segundo de la academia se produjo a los 42 minutos de esta primera etapa. Bueno, aquí estamos, 12 con un minuto. A ver, Nico. El 358 dice, hola, Garnero siempre ponía excusas pésimas como la cancha es fea o el vestuario, pero este ya es ridículo, dice, otro aparato, dice el amigo 358. ¿Qué pasó acá a mi WhatsApp? El Sepulvio que envía esta hora. Había otro WhatsApp que quiero leer, no funciona en mi computadora. Olimpia juega con 9, dice Richard y Roque, ya no pueden jugar, no saben ni cómo formar un técnico, dice, este Gutiérrez es peor que Berizzo, el tipo hizo jugar casi este equipo en la Copa Paraguay, aplazado, y no creo que dure mucho, sus cambios son un desastre, ¿cómo le va a cambiar al Willy por Sosa? Dice, por Dios, dice el 767, enojados los hinchas del Olimpia fundamentalmente por la presentación de su equipo de ayer. Y está como para que estén enojados, Jota, ¿no? Por el nivel futbolístico del equipo. Lo que pasa es que siempre voy a decir, acá toda la sensación que nosotros tenemos post partido por un técnico que decidió mal, que eligió mal, que planteó mal, que hizo esto, en realidad mirando un piso más arriba, los técnicos son los presidentes. Los que están cambiando y cambiando son los presidentes. Ahora pasan Luque, pasan todo, ellos ven que esto está mal y cambian el técnico. Como si fuese que el técnico va a ganar. Este técnico tiene que saber la respuesta de Castellano. Le dijeron, dice en la conferencia, nos asesoramos. Él no sabía la respuesta de Castellano. Y eso vos solamente ganás con tiempo. Y así mismo le pasa con Sosa. Cuando y así le preguntan mismo le por qué jugó Jota, de ahora central. yo te pregunto Claro. algo porque vos tenés una lectura que si muchas personas necesitan 20 partidos para leer correctamente, vos lees en uno. Y hay gente que ni siquiera, si vemos 50 partidos, probablemente lleguemos a leer. ¿Qué tipo de técnico? No, pero en serio, Jota. ¿Qué tipo de técnico? Una vez me contó, ¿quién era? Andrés Riquelme fue. Una vez me dijo, yo una vez le llevé al profe Carlos Quise a un partido de formativa. Y hace 8 años yo le estoy siguiendo a los mismos chicos de la categoría de mi hijo. Y lo que a mí me costó 8 años en más o menos sacar una conclusión, él vino en 2 minutos, me dijo todo lo que yo en 8 años vi. Y me cierto, hay don y talento para acá, sí. para todo. ¿Qué técnico trajo Olimpia? ¿Qué técnico? ¿Qué va a hacer Álvaro Gutiérrez? Va a ser un equipo duro, un equipo cerrado, un equipo contundente, eso es lo que él busca. Pero un equipo corredor. 4 goles en 2 pero partidos. Pero llegó ahora. ¿Qué va a hacer? Decimos, por eso no es que vos traes mañana a Pep Guardiola y el central que tiraba larga sabe salir con pase entre líneas. Central que saben salir con pase entre líneas y 2-3 en el fútbol paraguayo, hay 10 en Sudamérica. ¿Por qué tanto Garnero buscaba a Antolín? ¿Por qué tanto Garnero buscaba a Barbosa? ¿Por qué tanto buscaba el otro de River? No hay. Vos vas formando con tiempo las características que querés. Este entrenador en sus mensajes es muy claro. Él habló de que controlamos mucho la entrega, dijo. No dijo de un equipo con entrega, es algo que nosotros controlamos mucho. O sea, un equipo uruguayo, guerrido, cerrado, de cuando tiene posesión de balones porque te ganó terreno en cancha. No es porque fue tejiendo y ganando con la pelota, porque te ganó terreno en cancha. Jugó Roque por la altura.
Le sumó a Castellano, le sumó a Antolín, o sea, pensó en pelota parada. Cuando llevando eso a Berizzo, para él la pelota parada hay que trabajar, pero él no va a poner grandote para ganar en un córner. Es una opción a aprovechar en el caso de que él esté con grandes en la cancha, pero él no va a poner grandote para ganar un partido en pelota parada. Él sí pone grandote para ganar en pelota parada. O sea, te tiró muchos mensajes ya de qué estilo de técnico es, qué estilo de jugador va a ser, qué estilo de equipo va a armar. A mí necesita tiempo, evidentemente, como todo lo que llegan recién, pero ese es un cambio 360, se dice cuando del otro lado. No, 180 cuando del otro lado. Vuelve al mismo lugar. Claro, perdón. Y bueno, está volviendo al mismo lugar en el sentido de que se está yendo a otra escuela de lo que se armó este plantel de Olimpia, porque Olimpia ganó los 4 campeonatos con Garnero, sí, pero con Chiqui también ganó. Con Aldo estuvo a 1 punto, con Jubero estuvo a 2 puntos. Y esos planteles, vos mirás los nombres y muchos están de los que estaban. O sea, es el estilo de jugador que se elegía. Es otro entrenador. A ver, tenés audio breve de la conferencia de prensa y después seguimos debatiendo y vamos a mechar un poquito para no hacer tan largo este tema de Paraguay y Argentina. A ver, ¿qué dicen desde la APF? Lo tenemos a Cabo de Vila ahí, ¿verdad? En breve. Ahí arrancó la conferencia de prensa. Tema, ¿se podría tener, Nico, 50% de la capacidad del estadio? Eso mismo. Frente a Argentina. Esa es la idea. Cabo, ¿cómo te va? No. En breve, Cabo. A ver, ¿tenés el audio? A ver. Las eliminatorias y dentro de las informaciones importantes que queremos comunicar el día de hoy, tenemos muy avanzadas las conversaciones con el Ministerio de Salud Pública y también con la Secretaría Nacional de Deportes para que aumente el aforo del público a la cancha del 20 al 50%. Ni bien esta información sea oficial, la vamos a estar comunicando también a través de nuestras cuentas y nuestros medios digitales para que todos tengamos la misma información. Agradecemos mucho el esfuerzo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Secretaría Nacional de Deportes en este trabajo en conjunto para que cada día más paraguayos podamos ver de forma local en nuestro estadio a nuestra querida selección nacional. ¿Cuál va a ser el procedimiento para que las personas puedan ir a la cancha? El mismo procedimiento que lo venimos trabajando en partidos anteriores y en combos anteriores, en los cuales para ingresar al estadio deberá ser obligatoria la presentación del carnet del hincha seguro. En el caso del color verde, para todos los sectores habilitados para el color verde, y en el caso del color naranja, para el sector única y exclusivamente de gradería sur. Para todas las personas que obtengan el carnet de color verde, van a poder adquirir sus entradas para los sectores de preferencia, platea, VIP albirroja y gradería norte. Para todas las personas que realicen el procedimiento del carnet del hincha seguro en nuestra página web apf.org.py y tenga ambas dosis, pero les salga el carnet de color naranja, no se preocupen porque el sistema está preparado para que las personas que tengan el carnet naranja y la doble dosis puedan alzar una foto de la cédula de la persona con todos los datos correspondientes, así como también el certificado de vacunación. Y en un lapso de 24 horas van a tener el carnet de color verde y van a poder adquirir las entradas para cualquier sector. En el caso de... Bueno, hay parte de lo que dicen en la conferencia de prensa de la APF. Vamos a publicar los detalles en nuestras redes sociales que son más didácticos para el público. Igual estamos ahí en breve con Cabo. Avísanos, Cabo, cuando arranca la ronda de preguntas y demás. ¿Qué está diciendo? A ver, Peque Germolier. No, tu audio dame, Cristian. Y por último, los menores también van a poder ir a la cancha. Todos los menores que tengan el carnet de color verde van a poder ingresar a los sectores habilitados para el carnet de color verde, menos el sector de gradería sur, y deberán estar acompañados de un adulto, de un mayor de edad, y todos los menores de 18 años que no tengan el carnet de color verde, ya sea porque tengan una sola dosis o ninguna,
también van a poder ir al sector de gradería sur y obligatoriamente acompañado de un adulto que esté siendo responsable por este menor. Bueno, ahí está, menores de edad. Acá se está vacunando ya desde ¿qué edad? 18. No, bueno, pero y menores habla ahí, por eso es que no entiendo ahí que no tengan acompañado de un adulto, digo. Claro, no, pero tienen que tener una dosis o dos, dijo. Pregunta para Cabo si podemos aclarar eso, porque seguramente muchos padres van a preguntar cómo es el tema de los menores. Cabo. Hola, Cabo. ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos estudiantes de Unión FC. También habló de un apartado donde pueden entrar gente sin vacunas, por ejemplo. También sería bueno aclarar ese tema. Bueno, correcto. Esperamos la pregunta, Cabo, ¿te parece? Correcto. Aviso cuando arranque la entrevista colectiva. Vos lo escuchás ahí, Cristiana Cabo, ¿verdad? En CUE, como se suele decir. Sí. ¿Ah? Yo lo que no entiendo... Mutea vos, Cabo, y llama nomás cuando creas conveniente. Correcto. Perdón, lo que yo no entiendo es por qué se usa un sistema en partido eliminatoria y totalmente otro a nivel local. O sea, vos sin vacuna podés entrar al partido de eliminatoria, pero no podés entrar a los partidos del torneo local. Con una vacuna podés entrar... Perdón, Fede, ¿acaso hay gente que entra con los del carnet naranja? Con una, me parece. Pero aquí hasta se abre la posibilidad de que sin vacuna puedas entrar. Y en el caso de los menores, lo mismo. Los menores no entran a los partidos del torneo local, pero sí pueden entrar a los partidos eliminatorios. Yo la vacunación no estoy seguro, perdón por la ignorancia, en el torneo local. Yo no sé si con con la famosa prueba no pueden entrar de las 72 horas antes. Me parece. Una dosis. Una dosis, sí. No, pero para aquellos que no tienen, seguro. para que no quiero aprovechar, no entran en la teoría. Justamente yo estaba averiguando el tema del partido de la reserva entre Guaireña y Sportivo Luqueño, que no se jugó por falta de ambulancia. Y eso es directo pérdida de puntos y 50 millones de multa para el equipo local. Y me estaban contando que no es la primera vez que ocurre esto en Guaireña, y que las personas que se fueron ahí para el partido vieron que hubo muchos menores, muchos chicos en las gradas. O sea que eso no se está controlando, se está yendo de las manos también. Tenemos que endurecer los controles. La Asociación Paraguaya de Fútbol envía muchos inspectores, oficiales, comisarios deportivos, todos van con buenos viáticos, como tiene que ser, pero tiene que hacerla. Sacarle al hijo del presidente. Por eso, del gobernador. Por eso, y tiene que hacer el informe. De Ipuacay no tiene que hacer el informe. No, yo creo que lo mejor, y derivar Nico, al tribunal. Yo creo que lo mejor, Nico, es ir habilitando de a poco realmente claro. a los menores también. Hay algo también, Chipi. Mira, hay algo los menores fueron los más castigados en todo este tema y no pueden ir a la cancha de forma segura. Sí, hay lugar. O sea, regular la capacidad y la manera de distribuir. Totalmente. Pero no... Hay algo que tiene que ver directamente con la vacuna, por ahí sale del fútbol, ¿verdad? Pero de mi forma de ver. Perdón, entre paréntesis, los menores van al cine. Bueno, la cantidad de casos que existieron dentro del fútbol, no tuvimos casos graves. A nivel mundial, la cantidad de casos que se tuvieron en los atletas, no existieron casos graves, ni siquiera de internación ninguno. O sea, está claro que la enfermedad lastima al que está mal de salud. La vacuna es para la gente que está mal de salud. A ver, Cabo. Enseguida completa, porque enseguida completa, JJ, a ver. No, pero se entiende. ¿J? Cabo. Arranca la ronda de preguntas. ¿Qué parece para pasar el audio? En relación a lo que tiene que ver con el aforo que finalmente tendrá habilitado el Defensores del Chaco para ese partido, ¿hay algún plazo definido ya de tiempo límite, digamos, para poder tener una certeza sobre ello? O, en todo caso, ¿qué cantidad de entradas salen a la venta ahora y cuántas más podrían llegar a ser después? Sí, no hay un plazo porque estamos trabajando incansablemente para que podamos aumentar el aforo del público al 50%. Estamos muy optimistas con esto y creemos que lo podríamos informar en el menor de los tiempos posibles y así sería en el caso que nos confirmen. Y actualmente estamos saliendo con un aproximado de 6.000 entradas a la venta, que posteriormente, en el caso de que tengamos la aprobación de la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud,
subiría ese número de 6.000 a 17.000 ingresantes. Daniel Troche, Sandoval, Radio 1 de Marzo, 780 AM, Deporte Total, Mega TV. Don Alejandro, gracias Fernando. Don Alejandro, recién decía la señora Silvia que a partir de mañana ya están, por ejemplo, también las compras de manera física. Yo creo que eso facilita muchísimo para muchas personas que no lo pueden hacer a través de la vía digital. Ahora, el tema del 20 al 50%, ¿cuándo se estaría definiendo esto? Ya que es una muy buena cantidad de lo que se tiene actualmente a lo que se podría tener. ¿Cuándo se define eso? Y lo segundo que le quiero consultar es, ¿qué se cambiaría con respecto a esa primera experiencia que fue el combo pasado, que me imagino fue positiva, pero seguro que hay cositas que hay que mejorar, don Alejandro? Sí, respondiéndote en cuanto al tiempo, seguimos trabajando incansablemente para que en el menor de los tiempos posible podamos informar esto a todos los paraguayos, porque sabemos que es una noticia sumamente importante. Y por el otro lado, tuvimos una muy buena experiencia. Cabe destacar el buen comportamiento de todos los paraguayos y de la gente en mantener los cuidados sanitarios, la utilización de tapabocas, mantener también el distanciamiento social en el estadio, y este comportamiento también ayuda y mucho a que estemos por un buen camino para lograr aumentar del 20 al 50%. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, estamos trabajando y el equipo realmente es un equipo muy unido, es un equipo bastante comprometido en todo lo que estamos haciendo para que cada uno de esos detalles que vayamos viendo lo podamos solucionar en el menor tiempo posible. Haciendo una aclaración también sobre los locales físicos que habían mencionado, van a estar habilitados desde mañana los mencionados, pero ahora a partir desde el mediodía ya tenemos 2 habilitados, Casa Matriz de Visión Banco y el Shopping Multiplaza está habilitado desde este mismo momento inclusive. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM, el 13 Unicanal. Buenos días a todos, estamos en vivo para Deportes Unicanal, en directo para Radio 1. ¿Cuántas localidades en específico se van a habilitar o se están habilitando en cada uno de los sectores? Y consultarle también la preferencia de, ¿se va a seguir estando inhabilitada por las cuestiones que ya pasaron en los 2 otros partidos de este mes? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Kevin. Es importante aclarar que los sectores, tanto de preferencia B y D, que estaban bloqueados por la presencia de los planteles de las selecciones, tanto local como visitante, en el caso en que el aforo de la gente vaya de un 20 a un 50%, sí serán habilitados para la venta. Hasta el día de hoy, que estamos manejando el porcentaje del 20%, todavía esos sectores no están habilitados para la venta y estamos confiados en que lo podamos hacer una vez que crezca la cantidad de ingresantes al Defensores. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal? Buen día para todos. Alejandro, la consulta por las entradas visitantes. Sabemos la cantidad de residentes argentinos que hay aquí en nuestro país. ¿Cuánta cantidad se habilita exactamente para ellos? Y si justamente adquirir las entradas solamente puede ser de manera virtual para los visitantes. Sí, es muy buena tu pregunta. Actualmente para los visitantes en la preferencia E se habilitan 350 entradas, manejando siempre el 20%. Esto podría subir un poco más en el caso en el que vayamos al 50%, estamos hablando de más o menos 900 entradas. Y nuestra recomendación es que todo el público argentino pueda estar en ese sector, justamente para que delimitemos bien cada uno de los sectores en el Defensores del Chaco, y está 100% habilitado en base al porcentaje que el Ministerio de Salud nos diga para el público argentino en la preferencia E. Y este sector puede ser comprado únicamente en el canal digital de la página web de la APF. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día para todos. Con relación a la capacidad del estadio, el aforo completo, ¿cuánto es actualmente? Y por otro lado, insistiendo con el tema de los visitantes, ¿se tendrá, imagino, un trato especial por parte del Ministerio con los visitantes? Sí,
Sí, en cuanto al Defensor del Chaco, tenemos contabilizadas aproximadamente 35.000 butacas en promedio, un aproximado, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron con el cambio de todas las butacas nuevas. Y en cuanto al trato a todas las personas y a todos los argentinos, nos ceñimos según lo que dice el Ministerio de Salud. Ignacio Cabo de Vila, Radio Unión 800 AM, Unión FC. Don Alejandro, señora Silvia, buen día. ¿Se podría aclarar el tema de los no vacunados o de los que tienen solamente una dosis? ¿En quiénes son, qué edad y por qué? Por favor, gracias. Sí, es muy buena tu pregunta. También lo vamos a estar comunicando con más detalle en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a esta información bien detallada. Las personas que obtengan el carnet naranja, ya sea porque tengan una sola dosis o ninguna, van a poder ir también al partido contra Argentina, y el sector exclusivo para estas personas es el de Gradería Sur. ¿Cuál es la condicionante? Que sí o sí tengan el carnet del hincha seguro color naranja y un test de antígeno 48 horas antes del ingreso a la cancha. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal Gen. ¿Cómo le va, don Alejandro, y doña Silvia también? La consulta sería esta. Como que en los partidos anteriores, en el combo pasado, la gente preguntaba también como que no podía llevar banderas. ¿Eso de cierta manera es algo a corregir? ¿Se podría estar viendo con la policía, con la gente correspondiente? Porque la gente quiere llevar su bandera como para darle un colorido más interesante también a ese partido. Sí, es muy buena tu pregunta, y vamos a estar nosotros pasando todas las recomendaciones desde eventos deportivos con todo el equipo que trabaja en toda la parte de seguridad, para que las personas sepan qué se va a poder ingresar y qué no al estadio. Es importante entender que siempre y en todo momento buscamos preservar la salud y la seguridad de cada uno de los asistentes a estos partidos, y es por eso que también hay veces que hay normas que son un poquito más pesadas que otras, para que todos los ingresantes y todos los asistentes puedan sentirse seguros y puedan ir tranquilos a la cancha. Alex Páez, Telefuturo. Sí, referente también al uso o recomendación del tapabocas durante el partido. ¿Cuál es el llamado, la recomendación que hacen en los diferentes sectores, pero también en el sector de las graderías, donde últimamente vimos, creo que incluso a las barras organizadas? ¿Cuál va a ser la recomendación? ¿Va a haber algún tipo de control referente a eso? Sí, la recomendación es siempre la misma, la utilización del tapabocas en todo momento, desde el ingreso a la cancha, durante el partido y también posterior a la finalización del partido. Y tenemos mucha gente de seguridad que está recorriendo constantemente, invitándole a la gente a que continúe la utilización del tapaboca, porque entendemos que es una medida de sanidad que es importante para no seguir propagando el virus. Es importante entender que se están haciendo muchos esfuerzos desde la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, también en conjunto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, para que cada vez más gente pueda ingresar a los partidos, y es por eso que nosotros también recomendamos altamente que la gente pueda utilizar su tapaboca en todo momento mientras esté en el Defensores del Chaco. Evelyn Velázquez, Canal 9, C9N. Buenas tardes. Están consultando aquí los compañeros también con respecto a los no vacunados. Hablamos de los menores. Ellos exclusivamente por Gradería Sur podrán ingresar. ¿Y qué pasa con los que tienen una dosis, teniendo en cuenta que algunos ya de 18 años pudieron inmunizarse desde ayer? Sí, es muy buena tu pregunta, y es importante aclarar que los menores que no tengan el carnet de color verde, ya sea por no tener ambas dosis o no tener ninguna, van a poder ingresar acompañado de un adulto responsable que pueda estar haciéndose cargo de este menor en el sector de Gradería Sur. El adulto sí deberá tener obligatoriamente el test de antígeno si es que también tiene el carnet de color naranja. Ireneo Acosta, Diario La Nación. Buenas tardes, Alejandro. Señora Alejandro, recién estabas mencionando la situación del tapabocas, el uso dentro del estadio. En todos los escenarios se están viendo últimamente
que no se respeta eso. Dependerá de qué autoridades mantener esa aplicación del tapabocas, porque ni las barras bravas ni la gente en las graderías y en todos los sectores no utilizan y no mantienen ese protocolo para que se respete. ¿Qué situación ustedes desde la APF pueden generar para que se respete la utilización del tapabocas? Sí, el tapaboca, como habíamos mencionado, es de utilización obligatoria todavía según nuestras leyes, y es por eso que reforzamos nosotros los controles de seguridad y con ello también la cantidad de personal en cuanto a seguridad para invitar a la gente a que utilice el tapaboca. Evidentemente necesitamos también la conciencia de cada uno de los paraguayos y saber que estamos ante una pandemia, saber que estamos ante una situación en la que no estábamos preparados, y es por eso que entre todos debemos ayudar y ayudarnos para que esto pueda seguir creciendo y de a poco ir volviendo a la normalidad. De esta forma culminamos la ronda de preguntas. Bueno, Cabo. Sí, ahí está aquí la conferencia de prensa de marketing, el señor Alejandro, por un apellido bastante complicado, de la señora Germoliev. Ahí está, el mismo, sí. De la señora Silvia Bracho, quien ahora está dando las últimas palabras. Ya finaliza finalmente la conferencia de prensa aquí, reiterando los precios de las entradas. ¿Qué te parece? Gradería Sur y Norte, 50.000 guaraníes. Plateas, 120.000 guaraníes. VIP Albirroja, 350.000 guaraníes. Preferencia A, 150.000 guaraníes. Preferencia C, 170.000 guaraníes. Y la entrada para los que quieran ir a apoyar a la selección argentina, la preferencia E, exclusivamente para visitantes, 350.000 guaraníes, los precios establecidos y confirmados para ver el partido entre Paraguay y la selección argentina el próximo 7 de octubre. Muy bien, un abrazo, Cabo. Chau, viejo. Abrazo grande. Ahí está Cabo de Vila con la info de la selección paraguaya. Ya después estará informando sobre los entrenamientos, las convocatorias, cuando llegue el tiempo del Albirroja, que va a jugar el 8, ¿no? 7 de octubre frente a la Argentina, aquí de local. 7, 11 y 14 son las fechas de los siguientes partidos. El único 11 domingo, ¿no? 11 domingo, sí. Y 14 no. Jueves. 7 es jueves. Claro, 7 11, 14. 11 es 10, entonces 7 es jueves, viernes 8, entonces, sábado 10, 9, domingo 10. 7, 10 y 14. 7, 10, 14. Sí. El doble 10, 14. Muy bien. Ante Argentina de local, después Chile de visitante, Bolivia de visitante. En ese orden, Paraguay va a jugar en las siguientes eliminatorias, el siguiente combo de eliminatorias. ¿Puedo preguntar algo antes de ir a la pausa? Y después J va a redondear lo que estaba diciendo. Después los whatsapperos, pero vamos a la pausa primero. A la pausa, ¿o vamos? sí. No, hagamos, Nico, bueno, sin problema. Una pregunta nomás chiquitita. ¿No les pasó que cuando fueron a un hotel en el exterior, te vas a llegar y lo primero que querés ir a tu habitación? Sí. ¿Verdad? Un hotel grande, te va a tu habitación, te subís al ascensor, llegás y buscás el número de tu habitación y encontrás 3 o 4 pasillos, ¿verdad? No sabes para dónde ir. Y no sabes para dónde ir. Y te vas, bajás tus cosas y tenés que bajar otra vez para A, B, C o D motivo. Dejás tus cosas, lo primero que vas a hacer, te lavas, te vas al sanitario un segundito y ya en tu habitación. Sí. Y después salí y te confundí. No encontrás rápido el ascensor. ¿Te pasa, verdad? Sí. Así fue Olimpia el primer tiempo. Todo nuevo. No sabía dónde estaba. ¿Qué quería? Muy buen ejemplo. Lo del tema, el tema de la vacuna, porque se está generando, porque comercialmente está muy bien, ¿verdad? La vacuna fue la solución, es la solución para mí, pero se está generando un antivacuna con vacuna. Está demostrado que la gente que necesitó vacuna éramos los que comimos mal toda la vida. O sea, los que son atletas, los que se alimentaron bien, los que no son atletas y se alimentaron bien, la enfermedad le agarra como una gripe y se va. La vacuna no evita que vos te contagies. O sea, la vacuna lo que evita evitan un pequeño porcentaje. Pero mínimo, si es que tenés una defensa baja, o sea que no estás bien otra vez de salud. Sí. O sea que hay gente sana. O
reconozcamos que hay gente sana que puede hacer su vida, no es que porque no tiene vacuna no puede ir a la cancha, no puede ir al cine, no puede entrar a esto, no puede hacer lo otro, y le odiamos a lo que... Se está dividiendo el mensaje también institucional para encontrar más gente para vacunar, que está bien, está llevando a ese límite de que la vacuna es lo único y que si vos no sos de la vacuna... Ese también en es un este detalle caso porque... habilitan para personas sin vacuna. Bueno, por eso, pero en el otro caso no. En el de... ¿Cuál es el que no se puede ir si no está vacunado? Torneo local. Por eso, no puede todo quedar determinado a una vacuna. Hay gente que toda su vida hizo bien las cosas y no necesita, como último recurso es la vacuna. La vacuna es para compensar todo nuestro déficit alimenticio, se dice, que tenemos a nivel de salud. Pero en varios países, principalmente en países remolones como el nuestro, se utiliza como presión, si es que querés, ¿verdad? Sí. Si te querés ir a tal parte, tenés que tener las dosis de vacuna. Sí. Eso no te gusta a vos. Porque le está limitando a la gente que hizo bien las cosas. Hay gente sana. Los deportistas, ¿a quién deportista se enfermó mal? Y miles de casos tuvimos en los deportistas. Pero ahí hay un ejemplo muy particular de un grupo de personas en el que me incluyo, los que recibimos, por ejemplo, la primera dosis de la Sputnik. Vamos a seguir esperando hasta diciembre del 2040, claro. Así como están las cosas. Yo tengo una sola dosis, yo no puedo ir a la cancha, por ejemplo. O sea, no puedo ir a partidos de primera. Claro. A otras categorías puedo ir, pero a un partido de primera división yo no puedo entrar, por ejemplo. Totalmente. Todavía, ¿verdad? Y así como yo, hay muchísima gente que entró en ese grupo de enfermedades de base que hasta ahora sigue esperando la segunda dosis, no sabemos ni cuándo va a venir. Por eso. Entonces, como dice Jota, a partir de eso, la vida, sí, nos limitan las actividades. Pero nos pasa por una responsabilidad personal también de cada uno. Voy a dar un ejemplo. Mi hijo, Niquito, por ejemplo, él es deportista, sano, fuerte, se cuidó, se quedó en casa, renunció a miles de cosas, pero él se vacunó ayer. No, está bien. Nosotros no claro le dijimos, que Niquito, anda que vacunate, no le dijimos, pero ayer él se fue, encontró que no había mucha gente en el shopping ahí 1811, entró y se vacunó. Está muy bien, Nico, porque un refuerzo está bien, siempre es necesario si es que confías en eso. Por supuesto que está bien y está demostrado la forma que vivimos hoy, porque nos vacunamos todos. Pero que no te impongan decir. Pero no te imponga con el que no se quiere vacunar, o el que no está de acuerdo, o el que no siente que necesita. Es como que pareciera que queda fuera del mundo. Claro, están fuera del mundo. Porque además, Jota, seamos sinceros, si es que vos te sentís así, por ahí no sos, bueno, ya es tu responsabilidad también. Claro. O sea, ya es tu responsabilidad. Hoy no le hace correr riesgo a la comunidad. Claro, como en otro momento. En todo caso, voy a utilizar una frase así, te jodés vos. Claro. Si te agarra mal y no te vacunaste y decidiste no hacerlo. Como cuando te dicen no coma dulce, igual le metés. La misma cosa. Totalmente. Cuando te dicen no coma grasa, no puede tomar, no fume, igual fumar. Sí. La misma cosa. O sea, no le llevemos a un lugar donde ellos no se merecen estar, nomás los que no decidieron vacunarse. Ahora, los que hay que conquistarle y a vacunarle, vamos encima, que el gobierno tiene que hacer eso, porque hay gente que no se vacuna por falta de información o por comodidad. Pero los que no se vacunaron porque eligieron no vacunarse no pueden estar fuera del sistema. Para mi punto de vista está muy mal eso. Claro. Hagamos la pausa, 12:33 y ya venimos. Dale, seguimos hablando de Olimpia Nacional, del partido de anoche. Hoy hay Copa Libertadores, señores, duelo de paraguayos. Sí. Hoy me preguntaban, ¿los dos son capitanes? Sí, Gómez y Alonso. Junior. ¿Pero Alonso capitán? Alonso fue capitán en los duelos contra Cerro Porteño. Sí, capitán. Yo supongo que sigue siendo. Sí, ¿Y Gómez? También. ¿O es Felipe Melo? No, Felipe pero no Felipe juega. Melo no juega. Está en el banco. Está en el banco. Gómez sí como titular, Alonso también anunciado como titular. Cuando va a recibir la copa nomás le da a Felipe Melo. Hoy debutaría Diego Costa en Atlético Mineiro. Debutaría en Copa Libertadores. Ya juega a nivel local. De hecho, Mineiro es el puntero del Brasileirao. Hay mucha expectativa por su presencia. ¿Costa era de Mineiro o no? No, de Atlético Madrid. Él hizo gran parte de su carrera. ¿Dónde salió del Atlético? No. No, me parece que no. Porque él hizo gran parte de su carrera en España. Fue una de las figuras, inclusive jugó 2 partidos amistosos con la selección de Brasil y finalmente decidió ir a jugar por España. ¿Sabes por qué pongo el ejemplo? Porque de repente Roque viene de Alemania después de 10 años. Vos sos el capitán de Olimpia, pero vuelve Roque, era de Olimpia, el brazalete de Roque. O sea, si viene Costa es nuevo en Mineiro, no va a venir Costa y va a ser el capitán de... Me voy a fijar en de Mineiro. Me parece que no. Porque no sé de qué club de Brasil él era o hizo su vida afuera. Hacemos una pausa, 12:34 y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalar
regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces. Por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Hola, ¿te acordás de mí? Soy el yogur Trébol con cereales, el que disfrutan los niños de todas las edades. Quería contarte que ahora vengo con nuevas etiquetas, en sus 3 variedades: Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con el delicioso yogur Trébol. Redescubrí tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales. Encontralos en nuestros salones de venta y en los mejores puntos del país. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades: Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario de descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Hoy comenzarán las semifinales de la Copa Libertadores 2021 con el partido entre Palmeiras y Atlético Mineiro. El juego arrancará a las 20:30 en el Allianz Parque de la ciudad de São Paulo. Los paraguayos Gustavo Gómez y Junior Alonso están anunciados como titulares en sus respectivos equipos. El partido será arbitrado por el argentino Patricio Lustó. Se dará el duelo entre Neo con 45 puntos y en segundo lugar se ubica Palmeiras con 38. Mañana se completará esta ronda de semifinales de ida con el juego entre Flamengo y Barcelona, que también comenzará a las 20:30. Estamos 12:42. A ver, Nico. El 813 dice: buenos días a la mesa, consulta a la misma. Fuera del nivel de juego de Olimpia, ¿no fue penal de Rojas sobre Ortiz? Fecha 2, primera rueda, Olimpia versus 12. Aguilar llega tarde a cortar un centro y le golpea a José Ariel Núñez. Chequeo VAR y penal para el 12. ¿No es la misma jugada? Dice el amigo. Mira, buena pregunta del amigo. Yo no me estoy acordando de esa jugada. A mí la de ayer no me pareció. Pero explico por qué. Porque él sale a sacar la pelota, él llega a la pelota. Sí, llega a la pelota. Y el arquero tiene que salir con la rodilla arriba y él no va a lastimar al pero no es por el brazo en la cabeza de Roque. De Richard. Ese no, otro. No, Richard se refiere. Ah, perdón. A Richard en la zona lumbar. En el arranque del partido para Edwin fue falta del arquero. Para mí no. ¿Sabe por qué, Nico? El arquero tiene otro reglamento. Porque el arquero, siempre decimos, sale a buscar la pelota. Otro reglamento. Tiene otro concepto para tomar el reglamento. Sí. Porque vos salís con el brazo arriba a buscar la pelota, porque el reglamento te permite a vos tomar con la mano. Entonces vos de proteger el cuerpo tenés que cubrirte con la pierna. Claro, por eso es que ese movimiento tiene que estar permitido siempre y cuando no sea grave. ¿En el mundial? No sé cómo se dice. El caso de Neuer. 2014. Con Higuaín. Pasa que hay choques y choques también. Claro. O sea, yo creo que el de ayer no amerita. Ahora, si vos me decís que Rojas se iba y le embestía a Richard de otra manera, mucho más, porque acá... No, pero y la rodilla directa. Pero a él le duele, claro, pero le duele la zona, Nico. O sea, no es un choque brutal. O sea, lo que le duele es la zona de donde le afectó a Richard, pero no fue un choque catastrófico. No sé si me explico. Sí. O sea, no fue no se lo llevó por delante. O sea, lo que le duele a él es la zona y la zona de la rodilla que le golpea. ¿Verdad? Yo me inclino más hacia el penal. El 117 dice: este técnico es defensivo, se lo trajo para que no pierda, pero con su estilo no va a ganar torneo, mucho menos la Copa, ya que no ataca, dice el amigo. ¿Qué pasó de Walter González? Dice: qué suerte, va a haber 50% para decir fuera Berizzo, dice. Ni en el hospital de Villarrica no hay ambulancia, dice el 767 en relación ahí puedo, Nico, al partido de la reserva. Sí, ¿cómo no va a haber? Eso no puede seguir pasando. Pero ¿sabes lo que es para los chicos viajar hasta allá y no jugar porque no hay ambulancia? Esos detalles realmente no puede. Se te puede comprar una ambulancia, 2 ambulancias, 3, 4. ¿Cómo no va a haber una ambulancia?
El 376 dice, yo entendí que los menores vacunados pueden acceder a todos los sectores menos a gradería sur. Así es. Y los menores no vacunados solo en gradería sur. Ambos casos acompañados de un adulto, obviamente, dice el 376. El 713 dice, J, tenés un fan, dice, siempre ves las cosas un poco más allá. Totalmente de acuerdo contigo sobre las vacunas. Si una persona no desea vacunarse, sea por el que sea el motivo, tiene su derecho de hacerlo, y no por eso ningunearlo, aunque no estemos de acuerdo con su decisión. No hay que comenzar a faltar a las libertades de las personas, ni siquiera faltar a la libertad que tenemos de equivocarnos. Tampoco digo con esto que las personas que no quieran vacunarse estén equivocadas. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Viste que leo las cosas buenas que te dicen también. Gracias, Nico. Totalmente. Bueno. J presidente dice ahora el 466. No piense en eso. No pasa por ahí. Pasa porque el presidente no soluciona nada. J para rato acá, Y no se siente cuando no trabaja tampoco. Bueno. Qué linda que sos, pero... Comenzó Bolonia, Genoa, 0-0, 14 minutos. Está Santander en el banco. Ya volvió Santander y está jugando, está entrando generalmente. Vamos a ver si esto ocurre hoy. Así que por la Serie A de Italia que nos muestra en la tele. Bueno, muchachos, hablemos de vuelta del partido del Olimpia. Quedó ahí en el tintero un tema, bueno, quedaron varios temas. Yo creo que el público de Olimpia está preocupado porque no ve futuro. Una cosa es perder, estar en un mal momento y ver que las cosas pueden en algún momento mejorar. Pero yo creo que el público de Olimpia ve que no hay mucho para hacer. Porque ya entraron algunos juveniles, entró el Castellano, entró Zárate, entró... me estoy olvidando el nombre del otro. Entraron varios. Los dos Zárate, Adelio y el otro. Rotaron algunos experimentados. Y no hay solución al tema. Y le escucha a su técnico. Y es cierto que Olimpia necesita ser más sólido, pero también necesita comenzar a ganar partidos. Y yo no sé si le va a alcanzar para salir del fondo de la tabla. Olimpia no corre riesgo de descenso ni mucho menos, ¿verdad? Pero quedaría muy mal que termine último el campeonato, volver a la época del 2005 y compañía, donde terminó un par de veces último. Entonces, ¿qué hace Olimpia a partir de ahora, Jota? Trajo un técnico que no va a cambiar. Vos trajiste algo para implementar. O sea, yo creo que se sabía que se traía. Pero es lo que necesita realmente hoy Olimpia. Tiempo de trabajo y programar, ir hacia el lado de lo que traen. El mismo ejemplo de siempre, o sea, trae un piloto de Fórmula 1 para que gane el rally. No, o sea, es la misma cosa, pero con distintos talentos. Es un entrenador que viene con una carrera hecha. En su carrera es un entrenador que tuvo equipos que jugaron muy bien al fútbol, fue campeón, pero su estilo de jugar es lo que tenés que ver, no pasa por si juega bien o mal. ¿Hoy Olimpia tiene jugadores para eso? Yo creo de que no. Yo creo de que no le termina de dar. ¿Qué pasa con Quintana? Que le dio minutos Orteman. Porque Jota, si vos tenés, por ejemplo, Quintana, hablaste de Quintana, perdón. Si vos tenés, por ejemplo, en tu plantel, voy a poner ejemplos, Ramón Martínez, Ernesto Caballero, ¿quién otro puede ser? No sé, Villasanti, sí. Que ya se fue, ¿verdad? ¿Qué más te puedo mencionar del fútbol local? Para no irnos muy... No sé, hasta el mismo Aldo Vera, que es medio mixto, pero sí, corredor, peleador. Bueno, vos podés tener un técnico que pueda apostar a eso. Y no sé, le abrís a Aldo Vera a un costado y le ponés a Ernesto y a Ramón Martínez. Estoy tirando nombres rápidos, ¿verdad? Sí. Sin ser muy preciso. Pero ahí vos armarías un equipo más combativo. Pero ¿cómo armás con Silva? Con Camacho, porque vos con Zárate, elegías jugadores para que te desequilibren en zona ofensiva.
pensando de que siempre van a estar parados. Pero tenés que esperar entonces hasta diciembre para traer jugadores nuevos. No jugadores nuevos, sacar de la inferior, darle tiempo, ponerle a los mismos jugadores con otra función, pero darle tiempo. El entrenador vino para cerrar los 15 goles en contra que tenía Olimpia en 8 fechas. Y Colón le hizo 2 en Copa Paraguay, y Nacional le hizo 2, en 2 partidos le hicieron 4 otra vez. Sí. O sea, necesita acomodar muchas cosas. O sea, y uno de contragolpe, como remarcaba él. Sí, de la manera que te hagan, pero te hicieron goles. Claro. El principal problema del estilo de este técnico no va a ser Roque Santa Cruz. No, porque si Roque con la selección que jugaba así, Roque era figura. No es el jugador solamente, es lo que tiene dentro del plantel. Nosotros todos estamos encantados con Adelio Zárate, pero ¿en qué contexto? Ayer mira otra vez el segundo gol como él vuelve. Entonces, es un jugador para jugar a tener la pelota, no es agresivo en la marca. Vos tenés Richard Ortiz, todos le van a caer a Richard Ortiz. Es el cuarto técnico que viene y le pone a Richard Ortiz. Le paga a los entrenadores, como dicen. Le ponen porque él se ganó el puesto, porque tiene prestigio, porque en los partidos te salva él, porque es el que pide la pelota, porque es el que maneja. Porque si yo me voy le pongo a Richard Ortiz. El complemento de él es lo que hay que buscar, ¿verdad? O la gente se cansa y quiere echar nomás, quiere sacar. Sacarle hoy a Richard, ¿a quién le pone? No hay. No, para mí son jugadores fundamentales, Richard, Roque, Antolín. Hay que buscarle un contexto para proteger lo que ellos ya no te dan y explotar lo que ellos te dan. Porque empezá a mirar de la época de Pipo Gorosito, de la última etapa de Garnero, Pipo Gorosito, Orteman, que intentó el cambio, a este entrenador que viene hoy, son los mismos nombres, ningún cambio se solidificó. Landaida también, pero tampoco hizo sólido ningún jugador, le dio 5 fechas, 10 fechas para decir, hoy es el Tucu capaz. Se hizo dueño del lateral derecho, tuvo la lesión y se fue, salió otra vez. Pero después, ¿quién? Quintana entró, salió. Brian Ojeda, en la época de Garnero, de Pipo, no era indiscutible. No era titular indiscutible, o sea, nunca fue. Entró y salió. Adelio ahora entró y salió. El otro juvenil, Walter González, entró y salió. No se consolidó nadie. Diego Duarte entró un par de partidos, después no le pusieron más. Debería, Salcedo, que vino ya como refuerzo. No, él ya vino como refuerzo. Sí. Por eso, el proyecto Olimpia es el que está fallando. Tienen que elegir y estar. Orteman estaba en una renovación, él le daba minutos a un equipo más fresco, más corredor, y dentro de eso existieron malos resultados que hay que bancar, porque Olimpia no, ya está demostrado con 4 técnicos que no, el cambio de entrenador no le va a sacar campeón. Ya tiene que volver a hacer nomás ya el proceso largo de plantel. Y sí. Y le van a bancar a Gutiérrez, J. Vuelve a perder el fin de semana. No puede echarle en 2 partidos a un técnico. Pero no va a perder siempre, si es le tienen que encontrar la vuelta. Contra Sol, ¿verdad? River. Olimpia River el domingo. Puede ganar River y puede perder Olimpia, pero digo nomás, no va a perder siempre. Le va a tener que encontrar la vuelta. Yo no sé si va a haber ambiente nomás después de 2 derrotas, una más, y si no se desmorona todo de vuelta. Como dijo Pochettino, dijo, ¿verdad? Hay que tomar decisiones. O sea, si le vas a, por el ambiente, escuchar a todo el mundo. En los momentos malos todo el mundo está enojado. Y los que están ahí con lo que se pone en el zapato. Pasa que el discurso, Jota, fue cuando estaba Orteman, que no era. Lo recuerda Cristian, por ejemplo, Domínguez, que dijo: no hay que cambiar de técnico, ¿verdad? Y después se dio el cambio. O sea, pasaron 3-4 partidos sin resultados y se dio el cambio. O sea, hasta Landaida, recuerdan que había dicho... Fede, supuestamente Álvaro Gutiérrez es parte de un nuevo proyecto. O sea, yo no sé hasta qué punto ese proyecto va a ser sostenible si Olimpia no levanta cabeza con resultados. O sea, por mí, que lo sostengan. Pero yo no decido ni importa mi opinión. Pero Jota, ahí es el tema adentro. Por eso, Cristian Domínguez nos había dicho aquí, recuerdan lo de Landaida, él se va a quedar hasta diciembre. Y después vemos. Pero depende otra vez de los resultados. 4 partidos perdidos y lo sacaron. El equipo que uno imagina de un técnico uruguayo metedor, esto, vos decís, bueno, Fernández Cedrés, un Aldo Vera, en el medio tiene que haber un todoterreno que corre un Cristian Rivero. Bueno, ¿quién en Olimpia de los chicos que tiene puede ser ese jugador? No hay. Por eso te digo, el plantel de Olimpia está hecho para otra caballero que podía hacer eso. Claro.
Caballero, Sí. Rojas, ¿verdad? Está Rodrigo? hecho para otra cosa, está preparado para tener la pelota, para salir, para tomar protagonismo en campo rival con posesión. Así se armó en estos últimos años, no desde Garnero. Bueno, pero si se termina adaptando otra vez a eso, Gutiérrez, ¿qué sentido tiene que se le traiga a él? Bueno, ahí está la gran pregunta. Por eso nosotros vamos al 9 nomás cuando le sacó a Willy y le metió a Sosa. ¿Cómo va a ser ese cambio? Bueno, preguntémosle al presidente cuando le saca a Garnero y le trae a Pipo. Cuando le saca a Orteman y le trae a Gutiérrez, salvo completamente que sea, otra salvo cosa. que sea parte de un plan y lo sostengan definitivamente a Gutiérrez y en diciembre cambian de plantel. Ahí totalmente de acuerdo, pero para... No en su totalidad, pero cambian lo esencial para que Gutiérrez tenga jugadores de acuerdo a lo que él quiere. Totalmente. Si Supongo hoy que quiere es eso. cerrar él, bueno, yo quiero un lateral central y voy a soltar Tito y juego con 3 porque ese es su estilo. ¿A quién le pone el lateral central? Tenía Alan Benítez que se fue a Cerro. No, es lateral. Tiene Otálvaro que es lateral. Es lateral. Tiene Tuco tenía que es Beto, ¿verdad? Que dentro de todo... No, bueno. son laterales. Si vos querés un lateral central, vos querés un César Benítez, vos querés un Bruno Valdés, vos querés un Rojas, un Robert Rojas, un lateral central. No. Soltar al otro habría lado que el ver talentoso, juveniles. este lado el lateral central. No tiene, y juveniles tampoco, Zárate no es para eso. Aquí Víctor nos agrega una frase, Víctor Sotoa, una frase que había dejado Cristian Domínguez cuando hablamos con él la semana pasada. Queríamos un técnico que haya salido campeón en un club importante, dijo Domínguez en referencia a Álvaro Gutiérrez. Y es cierto, salió campeón en Nacional, pero después habrá que analizar cómo salió campeón en aquel equipo. Claro. Que es lo que decíamos Sí. en su momento, recuerdo de Repeto, cuando lo trajeron. Sí, un técnico finalista de América. ¿Cómo? Pero ¿cómo? ¿Jugando a qué y de qué manera? Le ¿Y qué funcionó. tenés vos y qué Ahí querés? está. Le funcionó. Y los bajos que está el fútbol uruguayo, ¿verdad? Sumando eso, convengamos que el fútbol uruguayo a nivel de clubes su nivel es bajo. Sí. Hace mucho tiempo que no están ahí en la competencia, ¿verdad? Nosotros estamos más que ellos, te diría. De a las nivel dos de formas se clubes. puede salir campeón. Boca, por ejemplo, con el cambio de Riquelme, cuando vino, él dijo, bueno, yo vuelvo a la vieja escuela, mi maestro, el maestro Tavares, trajo, le dio en el ojo, ganó un campeonato y se acabó. Russo, perdón. Ganó un campeonato y se acabó. River es otro estilo, preparación de jugadores. Ya Álvarez entró en esa final, hoy es el titular. En aquella final en Madrid él ya entró. El otro chico ya venía sumando, a Roja ya le compró antes para preparar. Bueno, ganó, perdió, pero siempre es competitivo. O sea, mantiene una línea y siempre es competitivo. Con la otra también puede ganar, porque hay algunos que caen, le calzan justo y le encuentran en los jugadores que le se da. calzan y se da, pero hay veces que no sé, a Olimpia no se le está dando, ya 4 entrenadores no se le da. ¿Y qué tiene que hacer Olimpia entonces con Para mí esta el proceso circunstancia? largo. Porque tampoco ponerle a los jóvenes y quemarlos a ellos. Sosa, que nos encantó a todos, está en un bajísimo nivel. Porque Sosa Verá. va a estar bajo nivel. No es el equipo que no le potencia a él Y como claro, extremo. Él a lo mejor está haciendo un trabajo que no le potencia a él. Zárate, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo ayer. Es cierto, ese Mira el detalle gol que vos de mencionás. Héctor de Caballero, Olimpia River. Mira cómo vuelve. Eso fue en la fecha 2 por ahí, 3. Ujú. Y ahora mira el gol de ayer otra vez, el mismo error. Sí. O sea, es su característica. ¿Y entonces? Y hay que buscarle el complemento porque a nosotros él. pensamos en Gómez, por ejemplo, ahora ya que no le quiere la gente a Richard Ortiz, apuntarle a Gómez, pero ¿cuánto partido va a durar con esta Acá situación? me dice, por ejemplo, Adal Pérez, hincha de Olimpia, está bien que venga Gutiérrez si quiere imponer su estilo, pero debe ser claro, cuando él viene y dice que va a ir plasmando su estilo pero también sumar puntos, entonces no tiene sentido que él viendo cómo jugó Olimpia contra Libertad y cambie ese equipo que estaba bien, no se puede entender, y vos dirás 2 o 3 jugadores nomás, no puede cambiar mucho, y sí, puede cambiar porque el mismo Cholo Simeone dice que no corra un jugador, se puede convencer, pero 2 hay que ver, pero 3 jugadores que no corran te van a ganar. Bueno, y a él le pesó lo que vio de Willy contra Libertad. No le llena Willy por afuera porque piensa de que en su estilo de juego los de afuera tienen que correr. En su estilo de juego los de afuera son los Chelo Estigarribia, los Antonio Vareiro, que no sé quién, los Oscar Romero, Ángel Romero, que hacen ese trabajo de volver. ¿Verdad? Él le sacó a Willy de esa posición y le puso de media punta. Y le puso a Derli, que fue la figura picando al vacío, para que trabaje porque te da mayor trabajo. Entonces, los dos jugadores que jugaron bien en un estilo
para él en ese estilo no le llena. O sea, le cambió de posición a ambos, ¿verdad? Sí. Pero muy retrasado, Willy. Ni un tiro al arco de Willy. Muy poco. El ofensivamente. 3 de octubre del 2020 asumió Miguel Brunote como presidente de Olimpia. Bajo su mandato pasaron 5 entrenadores: Garnero, Landaida, Gorosito, Orteman y ahora Gutiérrez. Landaida otra vez una vez. Landaida, 2 ciclos, claro, pero hablamos de 5 entrenadores. Pero 6 cambios. 5 nombres. Con Garnero puntualmente estuvo solo algunos partidos porque él deja de ser el técnico tras aquella eliminación contra Delfín y la derrota posterior contra Guaireña. Gorosito fue el primer técnico que trajo. A lo que voy es, ya trajo 3 técnicos. Con gerente deportivo trajo Gorosito. Cierto. Gorosito, Orteman y Gutiérrez. ¿Hay alguna similitud entre los 3? Para decir que Brunote dice, esto vamos a apuntar a partir de ahora. No, de hecho, el hecho, Fede, de traer a Bacea, de sacarlo de vuelta, ahora Cristian Domínguez colabora, se le fueron varios dirigentes, tomaron un poco la idea de construir un nuevo Olimpia, dirigentes más jóvenes, no sé hasta cuándo otra vez Brunote va a tener esa idea. O sea, es muy complicado el panorama del Olimpia. Si mirás bien ahí adentro, está difícil. Está muy difícil. Hay que sostener. Tendrá que tener muñeca, hay que ver cómo lo hace. Aguantar la tormenta. No tiene el apoyo del público. Además, te diría que lo tiene en contra en su gran mayoría. Lo tiene en contra a su gran mayoría. Entonces, es un momento delicado. Delicado porque vos decís, bueno, está bien, un campeonato malo puedes tener. Significa no clasificar a Copa Libertadores el año que viene, lo cual para Olimpia es perjudicial. No estás peleando el torneo. Estás en la cola del campeonato. Es difícil, o sea, ni siquiera ese campeonato clausura le dio sustento a Brunote, porque mirá que salió campeón, sí. O sea, salió campeón, pero fue una ráfaga, pasó de largo. Pero bueno, también el público analizó de qué manera y en qué formato de campeonato, quieras o no. Muchas veces dicen, no importa, vos salís campeón. Sí, salís campeón, pero muchas veces después, cuando haces el análisis y cuando el tiempo sigue pasando y se van sumando otros campeonatos y otras cosas, lo de atrás toma o no fuerza, y ese campeonato no tomó fuerza. No tomó fuerza, definitivamente no tomó fuerza. O sea, no se recuerda que bajo ya la directiva de Brunote Olimpia salió campeón. Si decimos de ese equipo campeón, sigue Aguilar, sí, Otálvaro, sí, Antolín, sí, Saúl, Tito Torres. Saúl no estuvo. ¿Quién era el otro Saúl central? llegó recién ahora. Polenta. Por los últimos partidos. Ahí falta uno. Iván Torres a la izquierda. Bueno, después Richard con Rodrigo. Sí. Jugaba Ale Silva. Y Diego Torres era el que le puso Torres, para que fue la frescura de ese equipo. Pollo y Roque. Es el mismo plantel, los mismos jugadores, y le cambiaste 4 entrenadores ya. Y vos mirás los partidos importantes de Olimpia y están ellos nomás otra vez. O sea que el cambio se amaga y o cambiar o armarle el equipo para ellos. Pero le entran, salen, y al final viene uno y se resuelve. Pasó 2 años y al final viene el Gutiérrez y él se recuesta otra vez en Roque, en Richard, en Antolín, en Otálvaro, en Tito. O sea, ese proyecto largo es el que Olimpia tiene que sostener a nivel de la tormenta y buscar ya más adelante. Ese título yo creo que le dio alivio económico, le dio un oxígeno importante, porque a partir de ganar clausura Olimpia va directamente a fase de grupos de Libertadores y otra vez consigue clasificar 2 etapas más, la fase de grupos y la fase de octavos de final, pasa. Eso significa sin dudas al club un ingreso económico importante, pero en lo deportivo a mí me da la sensación que fue perjudicial. Totalmente. Porque es como que si Olimpia no salía campeón, probablemente iba a chocar contra la pared y a partir de ahí empezar a decir, algo tenemos que cambiar. Saliste campeón, listo, sigamos así, está todo bien. Eso más o menos dice el 376, dice, no puede no bancarle al técnico ahora. Traerle al DT es bancarle este año, apuntando al año que viene. Si Gutiérrez no empieza el año que viene, son los de las directivas los que se tienen que ir, dice. Si va a jugar con una línea de 3 sería Cáceres, Salcedo y Castellano o Antolín, agrega también el amigo. ¿Y cómo Uruguay vende más jugadores en las mejores ligas y nosotros ni a México, dice?
pero ya dijimos una vez que lleva uruguayos jóvenes generalmente, del ¿verdad? mundo, claro. Muchos jóvenes. Eso es ¿Quién lógico. trajo a Ale? Eso es lo que quiero saber, dice el 767. Igualmente. Ale también no hizo un gran papel, Ale, pero vamos a ponerle en el contexto que le trajeron, no fue la gran solución en un día y chau, fuera. Y pasó a ser el... O sea, tampoco le dieron 5 o 6 partidos a Lebra, él no pagó para venir a la Olimpia, le eligieron, le trajeron... El Judacayo y es claro. del San Juan, porque no... Él era ese jugador allá, tampoco era uno que gambeteaba y metía pase entre líneas allá, un sacador, un tipo grande. No le fue bien, pero... Sí, pero es el menos responsable. Claro, O sea, creo claro, que se le es lo que mata pasa. más. Él le hace el gol a Olimpia Sí. jugando por Delfín y mucha gente se quedó con esa imagen de central sólido, uruguayo, bueno en ambas áreas. Porque nos quedamos con un partido. Realmente nosotros lo vimos en ese partido y dio la sensación que podía aportar, pero a partir de esos rasgos. Y lamentablemente aquí, para el hincha de Olimpia, digo, no. Yo no sé, mira casi que nada. voy a ir contra lo que siempre digo, porque siempre tener algo es mejor que nada. Pero yo no sé si a Olimpia le conviene entrar último a la Libertadores y tener ese camino tan difícil para un equipo que no está armado, o entrar bien a la Sudamericana nomás y tener un mejor torneo. Yo diría hoy lo segundo. Porque ¿eh? pasar la primera fase, en la segunda te toca un equipo bien armado, cuando vos te estás armando te Te eliminás, es quedas fracaso otra vez. sin el uno y el otro. Pero la sensación de que te eliminaste en la pre otra vez se te Bueno, va a quedar. igual va la pre sudamericana, así es que va. Sí, pero o podría ir como quinto directo a la fase de grupo. No. ¿Viste? Va a jugar contra el octavo, Claro, si es contra el el quinto. octavo, El sí. quinto va contra el Pero- octavo, el sexto contra el séptimo. Lo que pasa es que en la Libertadores te encontrás contra Aunque un... hay sorteo en realidad. Contra un Es más claro. factible pasar en la sudamericana que... Ahora, lo siguiente, si Olimpia va a la Sudamericana, no tengo aquí las fechas, pero va a jugar en febrero o marzo recién. Si va a la Libertadores, como Paraguay 4, abre la Libertadores. Enero. Es decir, sí, en enero. ¿Viste? Todavía A eso no. voy. Porque este año fue así. Nacional, Guaireña, River Larguísimo, y 12 de octubre comenzaron su participación en marzo. Sí. Entonces ya tenían por lo menos 4 partidos a nivel local y ahí empezaban a competir a nivel Y internacional. aparte jugás primero contra los locales. Sí, exactamente. Jugar la Libertadores implica como máximo un partido a nivel local y después ya saltás. Cuesta nomás decir al que ruido sos Olimpia internacional. y estás eligiendo eso. Claro. Pero si Claro, es tu situación, pero le conviene. Si vas a la realidad. es tu programación, vos tienes que programar tu futuro. Y Este eso plantel es lo que hay. ayer entró a jugar un amistoso cuando se dio cuenta que debía jugar en serio y ya perdían 2-0. El capitán muy flojo como capitán, 2 penales claros ni le reclamaron, dice. Eso me están diciendo acá y ayer leí mucho yo en redes sociales que le reclamaban a Roque el tema de no protestar, de no acercarse al referee, de hablarlo. El referee viene y le explica qué pasó en el offside ese, verá que para mí fue penal del atolondrado de Rojas, que sale le lleva por delante, ¿verdad? Bueno, ¿Qué- hacemos ¿Para una qué pausa. se tira? Los jugadores no entienden, lo esperan al chip y no la tiran. Bancámelo un segundo, Nico. En la tengo que ir a Sudamericana pausa, ¿eh? pueden perder ida y vuelta contra General Caballero de Mallorquín, dice también el amigo. La mentira del Olimpia multicampeón terminó, dice. Después no ganaron nada más. Bueno, pausa. Ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi.
Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trick de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario de descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol.
Ese auto que cada vez que pasas y ves te hace volar la imaginación, puede ser tuyo. En Itaú te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresa a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:15. Julio Caballero, hablamos, ya pasamos un informe de Copa Libertadores hace rato. Sí, Cristian, ¿no? sí. En breve damos más detalles de Bragantino, de Mineiro contra Palmeiras. Hoy en la cancha de Palmeiras. Allianz Parque. Local, Allianz Parque. Juega Palmeiras versus el equipo de Junior Alonso, el equipo de Gustavo Gómez, ambos capitanes. Mañana juega Libertad, Copa Sudamericana versus el Bragantino en Brasil. Julio, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Chipi, ¿cómo te va? Un abrazo grande allá a los compañeros de la gran audiencia de Unión FC. En estos momentos la comitiva ya está rumbo a la ciudad de Braganca. Primero se hace escala en Sao Paulo, 15-50 horas aproximadamente van a arribar a la ciudad de Sao Paulo y posteriormente la salida rumbo a la ciudad de Braganca para hospedarse ya en el Hotel Bourbon aguardando lo que va a ser el partido de mañana ante Bragantino, semifinal ida de la Copa Sudamericana. 24 jugadores se lleva Daniel Garnero para este compromiso de Copa Sudamericana. Evidentemente la resta más sensible tiene que ver con Lorenzo Melgarejo por una molestia muscular, lastimosamente no llega en condiciones, por eso no forma parte de la delegación. Marcelo Díaz, el volante chileno, es otro que también viene arrastrando una molestia muscular y consecuentemente está en la convocatoria. 24 futbolistas, repito, forman parte de la comitiva. Los arqueros, Martín Silva, Carlos Servín, Rodrigo Morínigo. Después, Camilo Mayada, Iván Piris, Iván Ramírez, Cristian Javier Báez, Diego Viera, Alexander Barbosa, Leonel Banchioni, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Huguito Martínez, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Héctor El Tito Villalba, Pedro del Valle, Rodrigo Bogarín, Bautista Merlini, Iván Franco, Julito Enciso, Marcelo Fernández, juvenil delantero, Carlos Sebastián Ferreira y Óscar Tacuara Cardoso, los que viajan para este partido ante Bragantino. Sí, señor. Acá tenemos nuestro profe de portugués. Espera un poco, ¿qué es lo que te molestó, Nico? De no me molesta, pero es para aprender nomás, Julio, con buena onda. Braganza. A ver. Braganza. Cuando la C tiene una colita, es la C cedilla, sí, es Braganza, se lee como S. Mira, Braganza. Tomamos apunte, maestro, tomamos apunte. Sí, señor. Como corresponde, claro. Gracias, maestro. Usted muy atento como siempre. Pues no, hay esa C ahí de Braganza. No, pero existe también en la computadora, en los teléfonos, existe también. Claro, pero en el idioma castellano no. Claro. Vos sabés que en el teléfono no encuentro yo en el diccionario. Ya busqué varias veces y no encuentro, Por eso utilizo la Z generalmente. Reemplazo por la Z. Pero hay nombres o apodos, como usan mucho los brasileños, en donde suena mal, como cuando vino Cazapava, ¿verdad? En la década del 90, 80 y algo ya, ¿verdad? O Mateo González, por ejemplo, es el jugador de Cerro. Y cuando vino Cazapava, algunos decían Cacapava, ¿verdad? Y ahí pudo ahí, ¿no? Pensé que después vino Cacá, pero ese con 2K, ¿verdad? Pero para matizar nomás, mi querido Julito. Muy bien, maestro, me parece muy bien. No, de hecho aprendemos, mi querido Nico. Bueno, el probable repollero, yo creo que no va a distar mucho de este equipo, ¿verdad? Martín Silva en el arco, después la defensa con Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Banchioni. Daniel Bocanegra como fijo de contención y por delante de él Tito Villalba por derecha. Rodrigo Bogarín yo creo que va a arrancar por izquierda después del buen partido que hizo frente a River Plate en los Jardines del Quelito. De hecho hizo el gol de la victoria.
y como internos Hugo Martínez y Ramón Martínez, para dejar bien en punta a Carlos Sebastián Ferreira. A mí me parece que ese va a ser el equipo. El 11 tampoco lo descartaría del todo, eventualmente a Matías Espinosa jugando de extremo por el sector izquierdo en vez de Rodrigo Bogarín, pero está la duda entre Rodrigo Bogarín y Matías Espinosa para el partido de mañana. Bueno, muy bien, muy bien. Un abrazo, Julito. Dale, señor, abrazo grande a todos. Chao, viejo, ahí estamos con el Guma mañana con la transmisión del fútbol para Bragantino versus Libertad, semifinal de la Conmebol Sudamericana. Jota. Me escribe un oyente muy calificado también que sabe de portugués, dice, la C se lee como Z, no como S, me dice. La C con la colita. Y sí, como Z o como S, pero yo no digo Z porque la Z no existe en portugués, entonces por eso no para que se entienda mejor. Ahí. Es lo mismo que este abogado que falleció hace poco y que tuvo mucha aparición en la sociedad paraguaya, Juan Carlos Mendonca, por ejemplo, quedó Juan Carlos Mendonca y es Mendonza, claro, no existe Mendonca. Sí. Pero acá ya se paraguayizó y se castellanizó. Así sí. mismo. Bueno, nos estamos yendo, señores, tenemos una pausa más. Champions no hay esta semana, hay la próxima semana. Tenemos Copa Libertadores mañana también. Después de Libertad Bragantino juega el Flamengo contra el Barcelona. Y 18-15 Libertad, 20-30 el otro partido. ¿El jueves qué hay? Claro, segunda semi de Sudamericana. Paranaense Peñarol. Ahí está bien distribuido el tema. Martes un partido, miércoles 2 con diferencia horaria y el jueves Paranaense ante Peñarol. Y el jueves a las 10:30 de la mañana juega Paraguay, Mundial de Futsal FIFA. Argentina será el siguiente rival de Paraguay en los octavos de final. Gran partido ayer de Paraguay que lo dio vuelta, pero al ser segundo enfrenta a un primero. Sí. Nos toca Argentina que ganó los 3 partidos de fase de grupos y aparte es el campeón mundial vigente, sí. Bueno. Le ganó ayer a Irán en el partido que definía la clasificación de ambos en el primero o segundo lugar. Nos cuestan los últimos tiempos contra Argentina. Y de hecho en partidos oficiales le enseñamos a jugar y después no ganamos. ¿Vos querés relatar mañana Libertad Bragantino, Nico? Yo no tengo problema, Chipi, lo que usted diga yo... No, pero te pregunto, a lo mejor querés descansar, no sé, hiciste 2 partidos... Sí, pero hay algo que sábado, a mí me preocupa. Que hace rato vos no relatas. No, y mañana relato para la tele, se paiteó. Claro. No, pero a lo mejor si vos no querés... No, yo no tengo problema. Lo que usted mande, señor. Getafe Atlético de Madrid... En un ratito, en 7 minutos comienza este partido para los que quieran ver. Bilbao con Rayo, Levante con Vigo, ya juegan otra vez. Estos jugaron el sábado, así que ya están jugando de vuelta. Y no se cansan ellos. ¿Cómo es el jugador de Paraguay que tiene cansancio muscular que no se fue con Libertad? Lorenzo Melgarejo. Se yuscata. Qué barbaridad. 8:30 Palmera con Atlético Mineiro. 8:30. Se queda Badaico Maciel como técnico de Luqueño. Se habló bastante de Miguel Sazú, que inclusive fue hasta Villarrica, observó el partido y finalmente se confirma la continuidad de Badaico Maciel, quien tiene 100% de efectividad como técnico. Le ganó a Sol de América en el torneo de apertura y le ganó a Guaireña en este torneo de clausura. Y va a debutar, una forma de decir, va a debutar ya como técnico confirmado mañana por Copa Paraguay. Va a enfrentar a Fernando de la Mora y el fin de semana va a jugar contra Cerro Porteño. Ayer charlamos con Pablito Gavilán y nos hablaba muy bien del trabajo de Badaico Maciel y que era la intención un poco del plantel que se quede. Porque no solamente es un buen entrenador, sino que sigue el proceso también, proceso es una forma de decir, sigue la línea de trabajo, digamos, de Berti, porque estuvo con él todo este tiempo. Y un mensaje rápido para la dirigencia de Guaireña, ¿verdad? Está todo bien, simpático el equipo guaireño, estamos todos enloquecidos por Guaireña, una plaza espectacular, ojalá ya haya gente, pero no tiene que ser casi ahí. Tiene que haber ambulancia, está dentro del reglamento que firmaron todos los dirigentes, incluyendo a los dirigentes de Guaireña. Es una situación muy delicada lo que pasa con la falta de ambulancia. Además de ser pérdida de puntos, ayer hacía 41 grados a la hora en que se estaban jugando los partidos de la formativa, por ejemplo. Esto tiene que corregirse, estamos todavía en horario de invierno para la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero tiene que haber una persona que le diga, presidente, ¿por qué no cambiamos el horario del partido? Llevamos un poquito más adelante. A la 1:30 yo estuve mirando la temperatura, hacía 41 grados. Una locura el horario de la formativa. Ayer se jugaron 13:30. 8 partidos de la primera B que arrancaron a las 10 de la mañana.
También. Y un partido de intermedia, el de General Caballero contra Santaní, a las 3 de la tarde. Esos son horarios que me parece no están acordes a este clima. Ahí me piden que le pregunte al gobernador, no sé qué cosa de la República del Guairá, ¿dónde está la ambulancia, por ejemplo? ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver, no sé. Pero el club tiene que hacerse cargo de alguna forma. Nos vamos, señores. J, aviso parroquial. No, saludo para todos. P, aviso parroquial. Tenemos lo de intermedia. Vamos a pasar el informe intermedia. Nada más. Mario Jara, técnico de San Lorenzo. Amigo, ¿cuántos técnicos ya? Nico, aviso parroquial. Un abrazo para todos. Bueno, que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ayer, con 2 partidos, culminó la fecha 29 del torneo de la categoría intermedia. En Santaní, el ya ascendido General Caballero de Juan León Mallorquín rescató un punto frente a Deportivo Santaní, y en la ciudad universitaria, 3 de febrero derrotó a San Lorenzo 1-0 con gol de Digno González, quien volvió a tomar de manera solitaria la cima de la tabla de artilleros del torneo. Llegó a 21 goles, uno más que Alex Arce, delantero de Sportivo Aveliano. La derrota del equipo santo propició la salida de Arnaldo Alonso, y ya hoy, en horas de la mañana, la directiva confirmó a Mario Jara, quien hasta hace 2 fechas fue DT de Fernando de la Mora.
Jara debutará este fin de semana por la fecha 30 frente a Sportivo Ameliano. Con esta victoria, el equipo paranaense alcanzó el cuarto lugar, iguala en puntaje con San Lorenzo, Independiente y Ameliano. El líder sigue siendo General Caballero con 61 puntos. Resistencia es el segundo con 51 y en tercer lugar quedó Tacuarí con 46. Con 43 se ubican los equipos que mencionamos igualados en zona de promoción. Con los resultados registrados se decretó el descenso de General Díaz a la Primera B. Es el primer equipo que matemáticamente pierde la categoría. Las Águilas jugaron desde el 2013 hasta el 2020 en la máxima categoría y ahora pasarán por la tercera división de nuestro fútbol. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañaimo aña de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñanderasýmo ai, añaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yacereta. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Expo Cadam. Llegó el momento que estabas esperando. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping, de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Hay uno a tu alcance. Expo Cadam. Invita Radio La Unión R800 AM. Desde este jueves 23 de septiembre y todos los jueves de 18 a 20 horas, vuelve con todo aquí en Radio La Unión R800 y TV Digital, cobertura nacional a pura política y algo más, con Rubén Paredes. A pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes. 2 horas de programación con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias nacionales e internacional. Tendremos invitados en estudio, cobertura desde el lugar de los hechos y por supuesto la participación de la audiencia. A pura política y algo más con Rubén Paredes y Giselle Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas aquí en la Unión R800. A pura política y algo más con Rubén Paredes y Giselle Paredes. Radio La Unión R800 AM. Esplendor será nuestro amor y muy feliz seremos los dos. Trabajaré yo para ti mientras tú tejes para mí y así vivir siempre los dos.
todo esplendor será nuestro amor. Muy feliz seremos los dos, trabajaré yo para ti, mientras tú tejes para mí, y así vivir siempre los dos. Muchachita que despiertas en la... Pero muy buenas tardes para toda la gente que nos escucha, nuestro público habitual a partir de este momento. Estamos con una temperatura de 19 grados 8 décimos, no varía esto, amanecimos más o menos de la misma manera, seguimos así y vamos hasta las 16 horas con esto que se llama Buenas tardes La Unión. Buena parte de la información ya transcurrida en la primera parte de la jornada del día de hoy y las que van surgiendo a partir de este momento. Tenemos todavía un aviso meteorológico que vamos a divulgar en algún momento más. Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo te va? Buenas tardes, José. Buenas tardes para toda la audiencia de Buenas tardes La Unión, por la Unión R800 AM. Estaremos acompañándolos hasta las 16 horas con las noticias que ya acontecieron en nuestro país y que seguirán aconteciendo en el transcurrir de la tarde. 22 grados se prevé la temperatura máxima para esta tarde y otra vez considerablemente lloviznas para el transcurrir de la noche madrugada, así que tendremos otra vez un cambio en este día de la primavera. Hoy comienza la primavera. Bueno, felicidades a usted, a todos gracias. Los jóvenes de nuestro país, a todos los que todavía tienen la juventud vertida en la piel y en el corazón. Sí es. Para todos nosotros, para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha, pero la computadora que no funciona. Qué linda tu remera, ¿eh? Me encanta. La Unión. Primavera 2021. Exacto. Hermosa. Muchas gracias, señorita. Madre de eso. Hoy esta mañana, el monseñor Valenzuela decía durante la ceremonia de la llegada, después de la llegada de los restos de Chiquitunga, digo bien. Sí. Había dicho que él estima que existen algunos indicios que hablan que la situación de José Sabán pudo haber sido un milagro producido por Chiquitunga. Uh-huh. Después la mamá reaccionó y dijo, la madre del sobreviviente del accidente dijo estar muy contenta por lo que había dicho. Blanca Bacari, ella es madre del estudiante de José Sabán. Sí. Él es el único sobreviviente del trágico accidente aéreo que ocurrió en el predio de la aeronáutica hace unos meses atrás, uh-huh, que atribuyó el hecho de que su hijo haya salido con vida del suceso mencionado a su devoción a la ella dijo entre otras cosas que su devoción a la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida como Chiquitunga, y aseguró haber visto una aparición suya. Bueno, con esto no basta, hay que ver qué es lo que dice el proceso que tiene en cuenta el Vaticano para adjudicarle el milagro correspondiente. Sí. Es importante lo que dijo la madre, pero también deben existir otros indicios que tienen que ser tenidos en cuenta para poder adjudicarle a tal o cual candidato a santo o beata, en el caso de Chiquitunga. Sí. Le faltan algunas, tienen que darse todavía algunos milagros en ese sentido. Yo no estoy muy al tanto de cómo es el proceso, pero yo sé que lleva un proceso que permite para declararla santa. Exacto. Lo de José Sabán podría ser, vamos a ver cómo viene la mano, vamos a tratar de conversar con gente que entiende sobre el punto. Este martes llegaron a Paraguay desde Roma reliquias que pertenecieron a María Felicia de Jesús Sacramentado, popularmente conocida como Chiquitunga, que fue beatificada por la Iglesia Católica en el 2008. Una de las personas que recibió esta urna que contiene las reliquias de Chiquitunga era su hermana. Su hermana estaba muy emocionada hoy, una señora ya de edad también, y muy emocionada. Ella intentó, creo que posó sus manos
sobre la urna en la cual vino las reliquias. La llegada de las reliquias tuvo la presencia de una multitud de fieles y autoridades religiosas paraguayas que abogan por la canonización como santa de Chiquitunga, un proceso para el que la Iglesia Católica debe comprobar la realización de un milagro por parte de la religión católica paraguaya. En ese sentido, Blanca Bacari, ella es mamá de José Sabán, afirmó que el hecho de que su hijo haya sido el único sobreviviente de un accidente aéreo en febrero de este año ya es un milagro atribuible a la beata. Sabán, estudiante de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, fue el único sobreviviente del choque del accidente en Luque, de una avioneta militar en la que viajaban con otras 7 personas, todos ellos militares que fallecieron en esa colisión. Su madre comentó que tanto ella como su hijo guardan devoción a Chiquitunga y atribuyó a esa devoción el hecho de que su hijo haya sobrevivido, dice parte de esa información al respecto. Vamos a tener un poco más de esto más adelante. Rosana Futaño, ella es vicepresidenta de ASATUR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Quizás uno de los temas más importantes de la jornada de hoy, fueron varios, pero probablemente uno de ellos es el anuncio hecho por el gobierno argentino que se están flexibilizando los accesos, el cruce de nuevo entre Paraguay, Argentina y otras partes también del mundo para llegada a la Argentina. ¿Esto cómo lo toman ustedes? Buena parte de pasajeros de Paraguay parten casi a diario a la Argentina. Eso es, ¿cómo lo tomaban ustedes, Rosana? Y estamos ya bastante esperanzados, por fin tenemos así una luz al final del camino de lo que se refiere a la frontera con Argentina. Era un problema muy grave para nosotros en todos los sentidos, sobre todo para el área de pasajeros, pero lo que nosotros también tenemos el servicio de encomiendas y estaba todo parado y realmente fue mucho más de 1 año y medio, mucha incertidumbre porque con Brasil enseguida tuvimos perspectivas, pero Argentina no teníamos nada cierto. Estábamos manejando que posiblemente a fin de año, entonces que nos digan que desde el 1 de octubre ya van a empezar a flexibilizar las fronteras en general, no solamente así como empezar con Chile y Uruguay, nos llenan de optimismo, ¿verdad? Estamos siendo un poquitito cautelosos todavía con la información, pero es muy amplio lo que la apertura de fronteras argentina le va a dar a lo que se refiere al transporte terrestre de pasajeros y al área de turismo en Paraguay. Ahora, Rosana, decime, ¿por qué esa cautela? O sea, ¿qué faltaría o por qué todavía se plantea? No sé si yo puedo traducir la palabra cautela por dudas. O sea, si es así, que me corrijan si estoy equivocado. ¿Por qué la cautela? Lo que pasa es que ellos funcionan en 2 frentes, digamos, ¿verdad? Cuando la provincia se quiere excusar, le culpa al gobierno federal. Y cuando el gobierno federal quiere quedar bien diplomáticamente hablando, dice, si nosotros no tenemos problema, pero la palabra la tienen las provincias. Entonces se tiran un ratito la pelota para ocupar tiempo y retrasar las cuestiones, ¿verdad? Eso es lo que estuvo pasando todo este tiempo. Nos tocábamos puertas provinciales y decían, es el gobierno federal. Llegábamos a través de Cancillería al gobierno federal y decían, nosotros estamos viendo, pero todo va a depender de los gobiernos provinciales. Y eso está, si uno lee entre líneas, apagando un poco la euforia, digamos, ¿verdad? Otra vez vuelven a decir, se van a volver a abrir las fronteras en base a las condiciones que tenga cada provincia para hacer los controles pertinentes, ¿verdad? Y siempre sabemos que Formosa y Misiones se cerraron a nosotros y se cerraron incluso casi a una apertura de diálogo. Entonces, es como decir, bueno, se anuncia algo fantástico, que sabemos cuál es su entorno y otra vez tenemos las limitaciones de lo que puedan llegar a decir las provincias que nos afectan. Entonces, por eso nomás decimos, bueno, claro, perfecto, hoy se dijo, están todos con cambios en cambios ministeriales y todo en Argentina, esperemos un poquito para ver bien qué es lo que va a pasar, qué dice Formosa, qué va a pedir Misiones, porque son nuestros principales
puentes de acceso, ¿verdad? Por Posada o por Falcón. Entonces, por eso nomás que queremos ser cautos, no dudosos, sino cautos, para que se tenga la precisa y decir, a partir del 1, del 10, del 15 o realmente de noviembre, como también dicen que va a ser la apertura ya más completa, es cuando recién nosotros vamos a poder brindarles el servicio de transporte internacional entre Paraguay y Argentina. Y eso nomás es. Vos sabés que a propósito de este tema, hace un poco más de una semana yo pude ver o percibir, digamos, la contraposición que da el gobierno federal y las provincias, sobre todo cuando le escuché al gobernador de Formosa y al gobernador de Misiones, Argentina, donde decían ambos que ellos preferían, antes de abrir las fronteras, que Paraguay eleve el nivel de vacunación para poder tener esa seguridad igualmente, que incluye, que afecta cuestiones sanitarias del lado argentino y también económicas. Ambos gobernadores coincidían en una cuestión como esa, cuando ya el gobierno comenzaba a pergeñar, el gobierno federal, pergeñar la idea de ir abriendo paulatinamente la cuestión como esta. ¿Ustedes creen que, de acuerdo a la experiencia que tienen, que esto va a tardar más tiempo o estos primeros días de octubre se podrían llegar a cumplirse? En principio, por la contundencia de las declaraciones, creemos que el 1 de octubre. Pero necesitamos más comunicación oficial de todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, porque tampoco tiene mucho sentido si dicen, sí, del 1 de octubre, pero solamente con doble vacunación, solamente con esta vacuna, solamente con esto, solamente esta edad, y tenés que llevar el certificado hasta de título de casa para poder entrar. Claro. Eso quiere decir que no se abre, ¿verdad? O sea, se abre muy, muy, muy limitadamente. Entonces, sí creemos que va a ser el 1 de octubre, pero sí también queremos esperar a ver cómo van a ser los protocolos de ingreso y de salida a la Argentina para extranjeros, porque los argentinos tenían ya cierta flexibilidad y los residentes allá, que son muchos paraguayos y que están documentados en Argentina, tenían esa flexibilidad, pero en el caso nuestro es gente que tiene que ir a visitar familiares, que tienen un montón de estudios médicos postergados y otro tipo de cosas que necesitan la vía terrestre porque no tienen medios para hacerlo por la vía aérea, ¿verdad? O sea, el problema, la preocupación de la industria es el acceso por tierra. Las limitaciones que puedan llegar a poner para ingresar, o sea, me dicen que se abre, pero me ponen 8.000 obstáculos para que esto se logre, teniendo en cuenta que el segmento que utiliza el transporte terrestre no es de clase media alta, que puede pagarse 3 PCR o puede hacer un montón de gastos adicionales al costo de sus pasajes, puede llegar a ser una limitación sin ser, la verdad. O sea, estamos abiertos, pero tanta traba es la que te ponen que finalmente se hace imposible volver a cumplir los servicios, ¿verdad? Entiendo. ¿Ustedes, mientras tanto, van a seguir de la misma manera aguardando? Nosotros no, nosotros estamos ya poniéndonos en tema, digamos, porque teníamos buses parados hace más de un año. Eso tiene todo un proceso nuevamente de control preventivo, de controles de bioseguridad, volver a convocar a personal, volver a ponerles también a ellos a punto. Tenemos todo un protocolo de capacitación, y yo te hablo como Nuestra Señora de la Asunción, pero yo sé que el estándar internacional para cualquier empresa se aplica, así que estamos reactivando seguros internacionales, un montón de cosas que no se hacen de hoy a mañana. Entonces todo eso ya lo estamos poniendo, sacando de donde no existe ya recursos para poder hacer eso, pero la idea es que apenas se pueda decir que estamos a 10 días del primero, podamos nosotros poner los buses en condiciones óptimas para que eso se pueda cumplir a como dé lugar. Ahora, una cuestión que es importante. Ahora, si de repente la situación se da de esta manera, todos los países que no tengan un tal porcentaje elevado de vacunación, ahí quedamos fuera de nuevo. Porque nosotros no llegamos al 50. Sí. Habrá que ver. Lo que pasa también es que quién va a condicionar. Porque si va a ser la provincia de Formosa o la provincia de Misiones, ten en cuenta que el 90% de las líneas que se cubren a la Argentina utilizan esas provincias de tránsito, ¿verdad? Exacto. O sea que tampoco podemos decir, bueno, no, pero yo no voy a bajar a nadie en Formosa, no voy a bajarle a nadie en Posadas y todo lo que cubre Misiones, ¿verdad? No voy a poder entrar a Puerto Guazú, pero puede llegar a Buenos Aires, que es donde más se va la gente. Nosotros teníamos un promedio en temporada baja, solo nosotros, Nuestra Señora, de 300 pasajeros por día. Y
y suma esto a 18 a 20 empresas que hacen las líneas a Buenos Aires y provincia. Y otra cosa que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con la apertura es el litoral argentino. Y ya te hablo no como empresa, pero como ASATUR. Las agencias de viajes necesitan poder contar con ese caudal de mercado litoraleño que te hablo de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, que utilizan nuestra conectividad aérea, ¿verdad? Y eso también va a hacer que tengamos mayor frecuencia y horarios de las aerolíneas, porque un porcentaje de 30 hasta llegar, depende del destino, a 70% de la ocupación aérea nacional era el litoral argentino. Entonces también es sumamente importante en eso, que los argentinos del litoral puedan venir a tomar acá sus vuelos y volver. Ellos siempre se quedan, si por ejemplo llegan viernes, se quedan en fin de semana, utilizan hotel, compran en los shoppings, consumen en Paraguay, y eso para nosotros es fundamental para reactivar más aún la parte de turismo y eventos acá. Ahora, ¿cuántas provincias atraviesa una compañía de transporte terrestre hasta llegar a Buenos Aires? Y si te vas por la ruta 11 es Formosa, Chaco y Santa Fe. De punta a punta la provincia más larga de la Argentina, que es Santa Fe, se recorre por la ruta 11. Después, si te vas por la 14, que era la que se estaba usando mucho más por un tema de seguridad, porque en la zona de Santa Fe y Rosario había muchas villas en la ruta que rompían vidrios intentando hacer parar los buses. Entonces optamos por la de mayor seguridad, que es la 14, pasas por Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, y ahí llegas a la provincia de Buenos Aires. Ahora, entonces, tendría serios inconvenientes a menos que todas estas provincias, por la ruta, por la 11 o la 14... No, las cerradas han sido siempre Formosa y Misiones. Exacto. Es decir, Chaco ya tenía apertura, por lo menos interprovincialmente, y no estaban cuestionando la parte internacional porque no son de frontera abierta, digamos. Ahora tenemos un chiquitito de territorio de Chaco que es frontera con Paraguay, pero que no se utiliza como paso fronterizo, ¿verdad? Y bueno, sí, Corrientes, y estaban cerrados porque es federal que estaban cerradas las fronteras, pero ellos no se manifestaron disconformes con el tema de la apertura de fronteras, y Entre Ríos estaba abierta respetando también los preceptos federales, pero ellos por ejemplo tienen mucha frontera con Argentina, con Brasil, con Uruguay, y ya estaban operando, lo de Uruguay por lo menos ya estaban operando, y lo de Brasil, yo creo que el paso vecinal no pudieron haber contenido bien tampoco. Argentina, hasta donde yo sé, Argentina, creo que el país con quien abrió ya es con Brasil. Uruguay y Chile. Bueno, los tres países. Con Uruguay y Chile, no, Brasil no. Con Uruguay y Chile es lo que empezó la apertura ahora. Hace unos días yo había leído, hace unos días, Rosana, leí un artículo donde planteaban que ya está abierto el paso con Brasil. Eso no ocurrió entonces al final. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no. Y hubo un tratamiento excepcionalísimo que no sé si se llegó a concretar de hacer el paso vecinal justamente para volver a revivir el turismo de Puerto Iguazú, que dependía mucho de Foz de Iguazú, ¿verdad? Del estado de Paraná, y que no estaba activo. Eso te hablo la semana pasada nomás también. Entiendo. Por eso te digo, es complicado hasta no tener los datos así oficiales, porque a veces las noticias dicen como titular, abre la frontera con Brasil, y después la letra chica dice cualquier cosa. ¿Cuántas salidas? También hay un segmento muy importante que es el social, que para mí como empresa es fundamental, que es la parte de las encomiendas que venían de la Argentina, que son así 100% ayuda familiar. La gente que vive allá envía dinero o envía ayuda familiar como sea. Su plata hoy día no vale acá, entonces ellos prefieren enviar a sus familiares ropas y víveres que sí están al alcance de ellos comprar, y eso tampoco estaba pudiendo llegar acá. No estaban enviando, estaban desesperados, más que a veces por viajar, por poder hacerles llegar eso a sus familiares, más que ahora estaban hablando del tema de que ya casi no había ollas populares, etcétera. Es de vital importancia social esta apertura para poder también restablecer ese servicio.
Rosana, a ver, ¿cuántas salidas tiene Paraguay rumbo a la Argentina? Conozco dos, que es uno por Falcón y el otro por Posada. ¿Hay otros más? No, directo así por conexión, digamos, de puentes, no. Se usa mucho el Alberdi y Formosa en lanchita. Sí. Todo el tiempo luego, ¿verdad? No, yo hablo en transporte terrestre. Así de transporte terrestre grandes, siempre son Falcón, Clorinda, Posada, Encarnación, Posadas, y se dejó para cargas peligrosas la de Itán Ramada, que a veces cuando hay cortes de ruta, etcétera, se puede utilizar también, pero es por balsa, ¿verdad? Pero está vigente para grandes transportes sin problema. La salida por Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, ¿eso no es comercialmente explotable? Desde Asunción no. No. Desde Asunción, inclusive desde Ciudad del Este, se usa el paso fronterizo de Posadas, o sea, hacemos rutas sexta, pero más que nada porque existe una demanda en toda ruta sexta, Santa Rita, Capitán Miranda, las Colonias Unidas, etcétera, y Encarnación, que utilizan esa línea, ¿verdad? No, yo me refiero para cruzar a la Argentina. Nosotros como Paraguay no es opción, pero no es opción. De poder hacer se puede, claro, ningún problema. Entiendo. Rosana, si uno de los requisitos fuesen, justamente como habías mencionado hace rato, el tema del PCR, y teniendo en cuenta que las personas que utilizan el medios terrestres no son suficientemente, son de nivel medio, ¿ustedes no vieron la posibilidad de hacerlo esto en conjunto con el Ministerio de Salud, el tema del PCR? Porque se dio el caso de que en tiempos anteriores las personas que viajaban se hacían justamente a través del ministerio el tema del PCR, o después ya se prohibió, ¿verdad? ¿No vieron de vuelta para hacerlo en forma conjunta? Se hacían no en forma lícita, ¿verdad? Cuando se sabía, eso es la gente que volvía del Brasil y que tenía que hacerse al llegar y todo eso, que la única forma de conseguir llamaban y diciendo tengo síntomas o tuve contacto directo, y automáticamente eso está habilitado por el 154 para que te agenden, ¿verdad? Pero si vos llamás y decís, yo llegué recién de Brasil, y te decían, no, tenés que hacerte en un privado porque eso no cubre el Ministerio de Salud. No, es que no sabemos lo que van a pedir, entonces no tomamos todavía el impulso de verlo. Probablemente también cuando sea una demanda masiva, esto va a bajar el precio. Yo sé que están cambiando también los estudios, ya antes eran 48 horas, ahora en 24 horas, ahora te entregan en 2-3 horas y ya es PCR, ¿verdad? Sí. Y hay que ver también la validez del antígeno. En muchas ocasiones para gente que se queda poco tiempo, el antígeno es válido, ¿verdad? O sea que en el tiempo que te da negativo hasta que puedas desarrollar el virus en tiempo de contagio ya estás saliendo del país, un montón de cosas. O sea, porque cuando sucedía esto también en este tema de protocolos, ¿verdad? Sí. No se me ocurra ni que Argentina esté tan cerrado, por más de que hay cosas que están haciendo, ¿verdad? Que te piden un PCR, pero te piden, o sea, que al bajar del avión te vuelven a hacer por tu cuenta y todo eso. Pero porque no cuando sucedía esto del Brasil, por ejemplo, había muchas demandas del tema de PCR, las pruebas de COVID y todo. Y ahora que bajó considerablemente eso, de por ahí se pueden plantear y pueden hacerlo en forma conjunta para darle un poquito más de movimiento ya a lo que es el turismo. Sí, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Si no paga el cliente, va a pagar alguien. Claro. O sea, hay que medir todas las aristas de esto, hay que ver qué se pide y en base a eso negociar, quizás también con los privados, como pusieron un laboratorio en el aeropuerto, poner iluminaciones de la terminal, y buscar alianzas. Por supuesto que vamos a trabajar en eso como gremio y como empresa, pero hay que medir todas las incentivas también, ¿verdad? Y en eso estamos. Por eso te digo, les digo, necesitamos primero que nada, o por lo menos una base oficial de cuál va a ser el protocolo. Ya desde hace mucho tenemos los protocolos de bioseguridad de las unidades, de los buses, si cortina o no cortina, si cabecera o no cabecera, manta o no manta, servicio a bordo o no servicio a bordo, etcétera. Eso ya lo sabemos. Pero lo que se va a pedir al pasajero, que para nosotros es lo principal, pero no es lo mismo que te vas al aeropuerto, te rechazan y tomas otra vez tu auto o un taxi, le pedís a alguien que te lleve y te vas a tu casa. Acá puedes estar recorriendo 300 kilómetros para entrar
a otra provincia y ahí te puedes encontrar con una traba y tenés que volver y qué hacer. ¿Verdad? Entonces, por eso que tenemos que tener todo en claro. Eso nomás. Pero estamos felices, en principio, porque el día de la primavera nos vino con esta flor de noticias, ¿verdad? Finalmente, Rosana, ¿se puede presumir que si mañana el gobierno argentino y los provinciales se ponen de acuerdo y abren la frontera,